Y les doy la muy cordial bienvenida a la clase de hoy. Les quiero recordar que supuestamente vimos este video, ¿verdad, muchachos? El de la primera. Entonces, vamos a ir pasando diapositiva por diapositiva. Esta va a ser como la primera parte de las clases. Y luego, en la segunda parte de la clase, vamos a ver conceptos introductorios que son importantes que ustedes sepan. Entonces, voy a ir pasando de slide en slide para ver cómo nos fue. La primera nos hablaba acerca de la igualdad y la libertad legal. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta diapositiva? ¿Algo que no les quedó claro en el video? Eso ahora lo estuve viendo el video, abogada. Ajá, cuéntemelo. Bien clarito, me gustó cómo lo explicó. Y yo digo, ¿me toca hacer informe o no? Entonces, pero lo inicié, después dije, no, mejor voy a esperar la clase, porque miré que bien explicado lo dio bastante, lo que es la ONU de la OEA, y donde usted explica bastante de los derechos humanos que nosotros cuando nacemos, ¿verdad? Y que ya tenemos derecho ya una vez ya salidos del vientre de la madre. Eso estaba explicando usted, por cierto, y la diferencia con el otro que hay controversia, porque solo dice personas y que usted no, y que no se sabe si son personas jurídicas o personas naturales. Entonces, todo eso sí lo estuve viendo. Sí, esa parte bien interesante, ¿verdad? O sea, la ONU, recuérdense quiénes son los miembros de la ONU, ¿verdad? Recuérdense que ahí está Estados Unidos, donde es legal el aborto, ahí está Canadá, donde es legal el aborto, ahí está Cuba, Corea del Norte, sí, Francia, Italia, Reino Unido, donde ahí es legal el aborto. Entonces ellos no podían poner todos los seres humanos, porque entonces ellos mismos, que fueron los que redactaron esto, Estados Unidos fue el que redactó esto, con la ayuda de Inglaterra, pues estarían siendo los primeros violadores del primer artículo, o sea, desde ahí ellos serían violadores, ¿sí? Entonces, esa es una de las razones por las cuales ahí dicen nacen, porque si nosotros no le hubiéramos puesto nacen, no tendríamos que tener esa calidad, podríamos estar aún no natos, es decir, en gestación. Sí, pero una vez que ya decimos que tiene que estar nacido, pues ya le ponemos esa condición, ¿verdad? Tiene que estar nacido para entonces usted tener libertad e igualdad. Si no está nacido, entonces no puede tener esa libertad o igualdad. Eso crea que pues nosotros tengamos lugares como Estados Unidos, que tengamos lugares como Corea del Norte, como Cuba, como Vietnam, que ellos permiten que el niño salga del útero de la madre, y acuérdense que tiene que hacer dos cosas ese niño, respirar y que le corten el cordón umbilical, ¿verdad? Ese es como, esas dos cosas tienen que suceder, sin eso pues usted no ha nacido. Entonces a usted, digamos, nace el niño y le dicen es una niña o es un niño, dependiendo de dónde esté usted y qué es lo que usted piense. En la India sucede mucho que cuando les dicen esta es una niña, en la China también sucede que cuando ellos tienen el bebé, les dicen esta es una niña, lo matan porque todavía tiene el cordón umbilical unido, no le han cortado el cordón umbilical, entonces supuestamente aún no ha nacido. Entonces hacen lo que se llama un aborto postparto. Ya se dio el parto, pero todavía no es un ser humano, dicen ellos, por el hecho de que no le han cortado el cordón umbilical. O sea que esas prácticas sí existen, sí están documentadas. Eso sucede en la India, eso sucede también en Estados Unidos. Tenemos varias, bueno, no sé si ustedes han escuchado hablar del doctor Gosnell, G-O-S-N-E-L-L, el doctor Gosnell. El doctor Gosnell practicaba abortos del tercer trimestre, así le llaman. O sea que ya estamos hablando que ese niño tiene 7, 8 y 9 meses de gestación. Ese niño ya está formado, señores. Ese niño, si usted lo saca del útero, sobrevive afuera de la madre, ¿no? Eso es pecado. Dice Tania que eso ya es pecado. A ellos no les importa, Tania, porque para ellos eso no es pecado, dicen ellos. Entonces, ellos hacen ese aborto en el tercer trimestre, pero como les digo, también cubre el 9º mes. Cuando nosotros decimos que cubre el 9º mes, eso también significa en el momento de parto. Entonces, este señor, por ejemplo, lo que hacía era que sacaba la cabecita del niño y le decía, viene con labio leporino. Ya sabíamos que venía con labio leporino, pero quizás la madre no quiso hacérselo antes o tenía dudas o lo que sea. Quería verificar que era cierto. Por ejemplo, esa es una de las cosas que dicen ellas. Quería verificar. Y entonces sacan la cabecita del niño, le dicen, viene con labio leporino, y entonces le dan vuelta a la cabecita del niño y le insertan unas tijeras aquí atrás, le sacan toda la materia del cerebro. Les estoy hablando en serio.
esto es parte de un juicio que estuvo en Estados Unidos, en donde lo condenaron al médico porque, bueno, hacía unas cosas terribles y le sacaba la materia del cerebro y luego sacaba al niño, y la razón por la cual lo metieron preso es porque él no los desechaba ni los enterraba, sino que los metía en frascos y los tenía como que si fueran juguetes, pues, como que si fueran un museo. Colección. Sí, como colección. Entonces, esa era una de las razones por las cuales fue condenado, fue por eso, porque los tenía ahí, pero por la práctica en sí de lo que estaba haciendo, no fue condenado, porque era legal. ¿Por qué? Porque el niño todavía no había nacido, no había respirado, ni se le había cortado el cordón umbilical. O sea, qué difícil, ¿verdad? Muchos de nosotros que somos abogados quedamos así como, señores, ustedes me están diciendo que eso, o sea, literal, si yo lo acabo de sacar de la mamá y le corto el cordón, ya es una persona. Usted me está diciendo que solo por no cortarle el cordón, o sea, uno ahí como abogado es como que se queda ahí como, espérese, yo necesito que me explique bien, ¿verdad que sí? Al menos yo necesito que me expliquen bien, porque yo todavía a estas alturas del partido no entiendo. O sea, abogada, que extraía la cabeza y dejaba la otra parte en el vientre de la madre y después lo retiraba, así es. Correcto. Para que no dijeran que le cortó el ombligo y que salió con vida. ¿Entiendes? Es correcto. Inteligente el señor, pero bueno, en nuestra cultura eso sería condenado y tenemos arraigado bien el cristianismo, creo que, pero bueno. Pues ahí les cuento que hay una marcha que están diciendo que estamos violándole el derecho a las mujeres. Así están diciendo. Le digo yo, y a las niñas que matan así, sí, y a las niñas que matan así, ellas no van a ser mujeres. Le digo. Solo porque son niñas. Usted es niña hasta que no cumple supuestamente la edad de la pubertad. Hasta ahí usted sigue siendo niña, va a ser mujer. Así como ustedes son niños y después se convierten en hombres. O sea, solo por el hecho de que usted sea una niña, ya la puedo matar. Esas niñas que matan, ¿qué ondas? No, dice, es el de... Ay, no. Bueno, las feministas cuando yo me muera, las feministas modernas, las antiguas me quieren mucho, las que vamos a ser iguales y vamos a ser profesionales y esas me quieren, pero las nuevas no me quieren para nada. El día que me muera van a celebrar, no me quieren. Las nuevas de verdad que son un desastre, abogada. Ofenden a cualquier feminista, sinceramente. Bueno, les cuento que hay una feminista que le escribe a mi esposo. No les estoy bromeando. Ahí le escribe a decirle que qué hace conmigo, que él lo que quiere es tener una esclava, que él lo que quiere es tener a alguien que pueda dominar, que él habla. Hay que mandarle a las de las motos. Hay que mandarle a los de las motos, abogada. Mire, yo estoy muerta de la risa. A mí no me gusta eso. Pero en serio, estoy muerta de la risa por el hecho de que si le escribe a mi esposo y mi esposo se atora de la risa y me enseña los mensajes. Y lo peor es que le escribe en inglés mal escrito y en español mal escrito también. Entonces no sabemos qué idioma es el que no sabemos qué idioma es el que habla, pero ahí le pasa escribiendo. Le dijo que ella era garífuna, que se saliera de Honduras, que él era un blanco imperialista. Oiga bien. Y el gringuito aquí sentadito vive. No hace nada, no viene ni una... Bueno, hoy mi gringuito... No quiebra un plato su gringuito, abogada. Él es el que lava, así que puede ser que se le quiebre, pero por estar... Abogada, la admiro porque siempre dice mi esposo, y cuando escuché también mi esposo. Sí, mi esposo, mi esposito, mi amor, yo le digo de todo a él. Pero nosotros amamos a esos imperialistas blancos, abogadas. ¿Verdad? Son mejores que otros. No le digo que él es el que lava, él es el que plancha. Él es, ahorita me dijo que se está sentando a relajarse enfrente del aire porque va a ir a hacer pizza de noche. ¿Qué le parece? La consiente bastante, abogada. La consiente Claro bastante. Sí, claro que sí. Sí, Él sabía lo que se estaba metiendo, señores. Miren, les voy a enseñar ese imperialista que odia a los latinos y a los hondureños, porque eso le vive diciendo ella. ¿Va? Mire lo que hizo hoy. Mi trabajadora doméstica tiene un niñito que quiere una bici. ¿De dónde va a sacar pisto ella va para comprarle bici? Mire lo que hizo hoy. Mire, le regaló una bici al niño. Ese gringuito imperialista que odia a los latinos, ese fue el que le regaló. El cipote no sabía ni qué decir ustedes, quedó así como... Y después quedaba preguntando, pero es mía, pero la puedo andar
en mi casa o solo cuando venga a verlo aquí? Vieran. Pobrecito. Vieran ustedes, ahí le digo, por eso es que yo me casé con vos, Leo, porque tenés un corazón tan grande. Bueno, pues ese feminista le vive escribiendo a decirle que él lo que quiere es tenerme descalza y embarazada. Ay, ustedes, yo me muero de la risa, esta feminista. Así pasó hace unos años con mi padre. Y es que mi padre, pues, él no es hondureño. Entonces, en una conferencia en el Colegio de Abogados, un abogado del plantel de la UTH empezó a decir, ay, es que mi esposa es hondureña y que lo mejor es lo hondureño. Y nosotras con mi mami solo nos quedamos viendo y ahogadas de la risa las dos. Y le vinimos a contar a mi papi, mire, don Roger, que no lo quieren aquí, le digo. Ah, de veras, ¿quién no me quiere? Mire, tal abogado es. Ah, pobrecito, dice. ¿Y ustedes qué dijeron? Nada, nosotros muertos de la risa, las dos. Sí, es que a uno le da risa. Ahí fue cuando se dieron cuenta que era. Miren, yo no les estoy bromeando. Es una risa la que me da cuando empiezan a hablarme así de mi esposo, porque yo digo, ¿será bruto entonces ser imperialista y venirse a quedar aquí? ¿A hacer qué? ¿Será que odia Honduras y se viene aquí, se casa con una que le hace hacer comer baleadas todos los días? O sea, ¿qué le pasa? Pero bueno, hay de todo en este mundo. Entonces, esa es la primera parte de ese artículo que es bien interesante, ¿verdad? Que les dice que tenemos que estar nacidos, haber nacido. Y la segunda parte de ese artículo que es bien interesante es que dice que tenemos que tener razón y conciencia. O sea, que los que no poseen razón y conciencia, ¿qué sucede con ellos? ¿Serán ellos iguales en dignidad y derechos o no? Como que queda esa nebulosa, ¿verdad? Es bien interesante esa redacción, yo se los digo en serio, ¿verdad? Y obviamente esas redacciones las hicieron abogados, así que tiene que haber una razón por la cual la hayan hecho. Los abogados no solo escribimos Abogado, palabras. entonces, Dígame, Tania. y entrarían en esa categoría las personas que tal vez tienen el síndrome de Down. Es correcto. Y además los que son psicópatas, los que son sociópatas, los que tienen coeficiente intelectual muy disminuido, ¿sí? Acuérdense que hay personas que tienen síndrome de Down que tienen coeficientes intelectuales muy altos, pero hay personas que tienen síndrome de Down que tienen coeficiente intelectual de menos de 20. O sea que legalmente hablando son estúpidos. O sea, literalmente así es como se denominan legalmente hablando, estúpidos. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de personas, les quitamos la personería y según Naciones Unidas, pues queden nebulosas y nosotros los vamos a considerar iguales en libertades y en derechos. Qué difícil, ¿verdad? Está bien difícil eso. La verdad que sí, abogada, porque más bien tendrían que tener hasta como más protección o incluso más por su condición, pienso yo, no sé. Correcto. Entonces, esas son bastantes cosas que los que estamos en el mundo de los derechos humanos atacamos y decimos, señores, esta parte se tiene que reformar. O sea, no puede ser posible que quede intocable. Las leyes no pueden ser intocables. Si no, imagínense, no habrían leyes que tengan que ver con el Internet, con el cibercomercio, con todo eso no existirían si las leyes son intocables. Nada que ver con las carreteras, nada que ver con los hospitales, eso no existía en el tiempo de los griegos y los romanos, ¿verdad? Entonces la ley puede cambiar y tiene que ser justificado ese cambio. Y los que vivimos en el mundo de los derechos humanos decimos, ¿cómo es posible que usted discrimine de manera negativa, número uno, al que no ha nacido y número dos, a los que no tienen razón y conciencia? Porque sí existen los seres humanos que no tienen esa habilidad, ¿sí? Entonces es bien importante que nosotros sepamos esa parte, ¿verdad? Ya cuando hablamos de la OEA, ahí es donde viene el segundo debate que nos hablaba Doris, que es todas las personas. Y cuando nos dicen personas, ahí sí ya entramos en debate, en controversia, en problemas, ¿verdad? Si decimos persona, no me está especificando si es persona humana, no me está especificando si es persona natural, no me está especificando si es persona jurídica, solo me dijo persona. Entonces este tratado, muchos, pero muchos dicen, esto se puede aplicar también a las ONGs, esto se puede aplicar también a las sociedades con fines de lucro, a las empresas. Esto se puede aplicar también a las universidades, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí dice personas. Y legalmente hablando, ¿quiénes son las personas? Legalmente hablando. Naturales y jurídicas ahora. Entonces, y si ahí nos dijo personas, entrarán las jurídicas también. Sí, ahora.
Entonces, ese también es un Abogado, gran una problema. pregunta fuera del tema. Ahorita Diga. que dijo, disculpe, ahorita que dijo eso de la persona natural jurídica, vamos a discutir el examen. Sí, vamos a discutir el examen. Estoy esperando que hagan el examen de reposición y una vez que hagan el examen de reposición, estoy esperando que se comuniquen conmigo, los que tengan que hacerlo, por favor. Una vez que me hagan el examen de reposición, lo discutimos los dos, tanto el nacional como el de reposición. Sí. Entonces, Abogada, dígame. Abogada, yo tuve un problema porque cuando terminé la primera parte se me cerró yo no sabía dónde darle y cuando yo recordé se cerró y después no miré las otras dos exámenes que había visto al principio porque si lo ve, miré que decía 1, 2 y 3, ¿verdad? El primer parcial, ¿o no era así? No, es que el segundo y el tercer Después miré que parcial se me todavía no está disponible. Ya están subidos, pero no están disponibles. No los pueden tomar todavía. Yo estaba preocupada. No, no, ya están subidos, pero todavía no los pueden tomar ustedes. No se han abierto. Es más, dependiendo de lo que nosotros evacuemos en la clase, puedo quitar alguna o poner alguna, ¿verdad? De las preguntas. Porque usualmente son 3 preguntas las que contestan el segundo parcial, pero de un banco, de muchas preguntas. Sí, eso es lo que pasa. Entonces yo puedo quitar alguna, poner algo otra, dependiendo de lo que platicamos en la clase. Pero de que están subidos, ya están. 3 preguntas, dijo el segundo examen. Sí, sí. 3. 3 o sea, que son Preguntas expositivas. que valen 5, abogada. My Es God. correcto, que son expositivas. Para mí son mejores esas porque ustedes se pueden expresar. Me pueden decir lo que piensan, me pueden poner su fundamento. Para mí, a mí me gusta más ese examen porque les puedo acreditar puntos. Solo con que ustedes me expresen qué es lo que están pensando. Mientras que con la otra es solo sí o no. Estas 3 preguntas suenan matadoras, abogada. Ay, no, señores, no. Yo me dio miedo. No, no es cierto. No es cierto. No tienen que tener miedo. Bueno, entonces esa segunda parte de las personas es bien importante porque obviamente no especifica. Recuérdense que la Constitución nos dice que la persona humana, ¿se acuerdan que una parte de la Constitución nos dice la persona humana es el fin supremo? Sí. ¿Por qué ellos especificaron persona humana? Porque no necesariamente todas las personas son humanas. También hay personas que son jurídicas. Y también puede ser que en un futuro las personas naturales sean más que solo la humana. Y de eso vamos a discutirlo en la segunda parte de la clase de hoy. Entonces, eso es justamente lo que nos dice la OEA. ¿Tienen algo más que agregar o algo que preguntar sobre esta? ¿O les quedó súper claro? Ok. La segunda que les evacuamos en el video es la no discriminación negativa. ¿Se acuerdan de esta? En el video. Ahí lo importante que ustedes tienen que saber es algo fundamental que muy pocos que no son estudiosos del derecho conocen. Existe discriminación que es positiva y existe discriminación que es negativa, porque discriminación lo que significa es tratar diferente. Eso es todo lo que discriminar significa tratar diferente, todo lo que significa. Entonces, yo no voy a tratar igual a una persona de 25 años que a una persona de 5 años. ¿Sería justo que yo trate a un niño de 5 años como yo trataría a uno de 25 años? No. No, abogada, y en el ejemplo que usted puso, ahí es donde me aclaró todo con su esposo. Esta parte de aquí, abogada, en lo personal a mí me llamó, fíjese que yo no había analizado la discriminación positiva. Y justamente yo miré el video el martes y lo miré ahorita antes de entrar a la clase y el ejemplo que usted da es muy bueno, muy acertado porque queda totalmente amplio, porque uno puede decir, está tan acostumbrado a lo negativo que uno dice, discriminación, no, me están discriminando, pero no había visto la otra parte de la discriminación positiva y eso es muy bueno y me encantó esta parte y hasta lo retrocedí, lo volví a ver, porque me gustó mucho eso. Que tengamos claro eso, pues que no es todo negativo, sino que hay positivismo. Entonces a mí me gustó mucho esta parte de aquí, me encantó. Abogada, y ahí uno solo tiene en mente los tipos de discriminación, los que uno más o menos sabe, como es de raza, religión. No, eso, en ese sentido de que usted explicó, pues la verdad, me gustó mucho la grabación. Sí, entonces si ustedes se fijan aquí, ellos hacen esa aclaración, que la discriminación no puede estar basada en eso,
Sí, o sea, en esas cuestiones que nosotros lo vemos como negativo. Pero obviamente no prohíbe la discriminación positiva, que esa sí es buena que exista. Yo no puedo tratar a un niño de 5 años como trataría a uno de 25. Yo puedo dar clases en un centro de primaria, de preescolar, y puedo dar clases en UTH, claro que pudiera, ¿por qué no? Puedo dar clases de inglés o de español, por ejemplo, a un niño, pero yo a un niño no le voy a tratar igual a como los trato a ustedes, por ejemplo. A él sí lo tengo que guiar, tengo que, hasta cómo coge el lápiz, ¿verdad? A ustedes no tengo que hacerles eso, a ustedes yo les hablo inclusive como que si somos similares, porque en alguna manera lo somos, ya somos adultos, estamos aquí porque queremos, nos gusta el derecho, venimos a compartir experiencias, pero ¿qué experiencia va a tener un niño de 5 años? Sí, entonces eso hace que yo lo trate a ese niño distinto. Igual a como ustedes que tienen hijos saben que yo trato a mi hijo muy diferente a como trato a los otros niños. Eso es positivo, que usted cuide a su hijo es positivo, muy positivo y debería de ser así. Que usted cuide a su niño y le dé a su niño cosas que no le daría a otro niño, ¿cierto? Sadie, subió los ojitos, Sadie. No, es que iba a compartir, abogada. Buenas tardes, disculpe. Y buenas Dele, tardes, dele. Que pasa lo mismo cuando las mamás, ¿verdad? Que tienen su primer hijo, ya está grandecito y consienten más al chiquito, al que está pequeño. Y uno a veces de hermano se resiente, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué lo atiende mejor y a mí no? Pues me descuida, dice uno, ¿verdad? Entonces, no sé si... Claro que sí, mire, Rosa, ahí está diciendo, a ella la tratan como loser en la casa de vez en cuando, porque Sí, la allá, diferencia en ¿se edad. acuerdan que yo estoy? Ah, Rosita es. Ah, Pero ahora mi sobrino me quitó el lugar, hasta mi sobrino, ¿verdad? de bancada. Sí. Es cierto, fíjense bien en esas cosas que a veces es necesario hacer una discriminación de esa naturaleza. El niño chiquito lo necesita a usted constantemente. Ya su hijo mayor más bien quiere que se aleje un poquito de él, ¿verdad? No, hombre, mami, vos que sabes de la vida, déjame tranquilo. ¿Para qué estás aquí encima? Sí, mientras que el niño chiquito lo necesita a usted encima, si no se puede ni dar de comer él solo, ¿verdad? Entonces, eso es parte de la discriminación positiva que puede existir y que en muchos casos debe de existir. Y legalmente hablando existe. Yo no permito que un menor de edad beba alcohol, por ejemplo. Sí, eso lo estoy tratando de manera distinta. Claro que sí, pero es necesario que ese niño tenga esa prohibición de no beber alcohol. También claro que sí, porque él está en desarrollo, su cerebro se está desarrollando. Él no debería de poder tener acceso a estas sustancias que pueden dañarle su cerebro. Entonces es muy importante que sepamos que sí existe la discriminación positiva, no solo la negativa, que es la que usualmente, que soy negra. En mi caso, que soy turca, ¿verdad? Y entonces como es turca, así me tratan a mí, no crean que no. Y si no, recuérdense en el 2009 cómo hablaban de mi raza. Mate un turco, haga patria, decían. Oiga eso, que si no seré yo hondureño. Lo único que sé hablar en árabe son las malas palabras y la comida, eso es lo único que sé yo. Y me decían, regresate de donde veniste. Y yo, ¿y cómo voy a regresar? Les decía, yo no conozco allí, nunca en mi vida he ido a Palestina, ni sé cómo será, ni existe Palestina, entonces ¿dónde voy a regresar usted? Y dicho sea de paso, ese solo es un lado de mí y el otro lado me van a mandar a España, será. Es que el problema ahora es de que hay mucha discriminación y hay mucha gente acá que tiene raíces, tal cual usted lo acaba de decir, pero no es que nacieron allá, claro, tienen sus raíces, tienen sus costumbres heredadas, pero no debe de existir ese tipo de discriminación. Y creo que más que todo se ha dado esa discriminación hacia la gente de origen árabe porque hay mucho resentimiento social, creo yo. Necesitamos buscar un culpable, así les digo yo. Necesitamos buscar un culpable. Y entonces es muy fácil encontrar el culpable ahí, en vez de aquí, en vez de los 3 dedos apuntándome a mí. Que es como más un rechazo social, quizás porque como tienen fama también de ser los más pudientes, y qué culpa tienen, abogada, de ser los que más trabajan. Por eso es que tienen pisto, porque no dejan de trabajar nunca, y el hondureño por naturaleza es haragán, entonces
Le voy No a se decir, puede criticar hay alguien, el bien del otro porque hay alguien que no gana los árabes trabajando, los chinos. Los chinos a mí me convencen cómo trabajan esos chinos. 24 horas ahí están. Y si no, vaya a Senros, aquí en Tegucigalpa. Todo el día, a cualquier hora, todos los días, ahí están, trabajando. Y yo, y esta gente no descansa. Yo creo que así como ustedes dicen de los árabes que no descansan, y estos chinos no descansan, digo yo, se van, sí, como dice Rosa, en la mañana la esposa, en la tarde el hermano, en la noche el suegro, y no sé qué. Y yo, Los ¿verdad? japoneses nos dieron escuela que en 30 años arreglaron Japón después de las 2 bombas nucleares y nosotros con casi ya 200 años, que dicho sea de paso, yo cumplo 24 ese día, ¿verdad? No hemos logrado superar ni tan siquiera el primer problema que generó en la Federación Centroamericana. Sí, o sea, sí, ¿dónde está ese espíritu de superación? ¿Dónde está esa lucha? No, ni idea. Pero sí les digo, a mí, mucha gente a mí me dice, abogada, yo la admiro por cómo trabaja. Y yo a veces miro, mi comadre estuvo casada con un chino. Y el chino por muchas razones pues ya no está acá. Pero mi comadre todavía tiene relación con la familia de él. La chinita, que es la mera china, traída de China ustedes, o sea, esa sí es china, ¿verdad? Tiene su negocio y esa mujer siempre está en el negocio. Es impresionante, yo le digo, ¿qué van a hacer tus niñas hoy? No, tienen que ir donde la abuela a estar en el negocio. No es que las va a llevar al parque, ni a estar en el negocio. Le digo, pero hoy es domingo. Y me dice, ajá. Así como, ¿y? Y yo, ¿y qué es domingo? Le digo, o sea, ¿qué ondas? Le digo, no, me quito el sombrero. Ellos, ese trabajo nunca lo había visto yo, al menos en los árabes, usualmente 1 o 2 días de descanso. Eso de trabajar todos los días no, jamás, jamás. Pero sí, ustedes, existe la discriminación positiva, es importante que ustedes sepan que existe la discriminación positiva y que legalmente hacemos discriminación positiva. Existe esa discriminación positiva. Sí. ¿Tienen alguna pregunta sobre esta diapositiva? Estamos bien. Ok. La siguiente les hablaba acerca de la vida, la libertad y la seguridad. ¿Tienen preguntas sobre esta? ¿No? Recordarles Creo que que está claro, abogada. Está claro, abogada. Lo único que ahí dice, todo individuo tiene derecho a la vida y en muchos países está legalizado el aborto, entonces ahí es un poco confuso. correcto. Y además de que está legalizado el aborto, está legalizada la pena de muerte, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que se tiene derecho a la vida si yo lo puedo matar? Como que existe esa pregunta todavía, ¿verdad? Si yo lo puedo matar, si yo le puedo imponer la pena de muerte, él tiene el derecho a la vida. se contradice realmente. Se contradice. Se contradice. Entonces, importante que ustedes recuerden que allí en y espero que se acuerden de mí cuando estén redactando sus escritos y que, ay, esta abogada, cómo fregaba con esa coma. La coma de Oxford. Espero que se acuerden de mí con esa coma de Oxford. Si yo no le pongo esa coma después de libertad, significa que tengo que tener las 3 cosas que son íntimamente ligadas. Si yo le hubiera puesto esa coma, significaría que son 3 cosas distintas, ¿sí? Pero como no tiene la coma, entonces son integradas esas 3 cosas. Son parte de un todo que no puedo separar. Son conjuntos, abogada. Es correcto, es un conjunto. No lo puedo separar. ¿Sí? Entonces, espero que se acuerden de mí cuando estén redactando o cuando miren un escrito y digan, hey, si están trabajando en el Poder Judicial y miran que un abogado usa la coma de Oxford, que digan, hey, esto me lo enseñó la abogada Miranda. Esto significa que puedo separar los elementos. Pero si no tiene coma, no puedo separar los elementos. ¿Ok? Entonces, bien importante que se acuerden en esa parte de la coma de Oxford, que yo creo que nadie habla de la coma. Aunque fíjense que hace poquito estuve hablando con un abogado, estamos en un proceso, él y yo, y me dijo, ay, abogada, no me gusta cómo está redactando esta secretaria, porque no usa la coma de Oxford. Y yo, ¡ah!
Lo quedé viendo como por fin, alguien habla mi idioma, la coma de Oxford. Y le digo, ¿y usted dónde escuchó eso? Y no nos lo enseñaron pues en la escuela. Le digo, no, mi amor, le digo, ¿y usted que tiene canas? Le digo, más de las que tengo yo cuando enseñaban bien en la escuela. Ahora yo creo que a estos muchachos no les enseñan lo que es una coma, mucho menos que es una coma específica, la coma de Oxford. Entonces, va de reírnos él y yo, ¿verdad? Y me dice, se me ve mucho la pelona, abogada. Me digo, así, claro, le digo, y el pelo que tenés es blanco, entonces, ¿cuál es? Le digo, estás más viejo que yo, y no es cierto, solo es como 4 años mayor, pero, ¿verdad? Por hacerle la broma. Pero sí, es bien importante que se acuerden de eso. Si tuviera coma, entonces hubiera separación de elementos. Son 3 cosas que yo puedo separar. 3 lápices que yo puedo separar. Pero si yo no tengo coma, son 3 dedos que yo no puedo quitar de la mano. ¿Sí? Entonces, muchas veces así me gusta explicarles. 3 lápices yo los puedo separar. Este es carbón, este es tinta, este es de color. Puedo usar estos 2, puedo usar estos 2, puedo usar solo este. Puedo separarlo. Pero como no tiene coma, entonces tiene que estar integrado, como una mano. No le puedo quitar un dedo a la mano. ¿Ok? Espero que se acuerden de mí cuando estén redactando. Luego vimos el de la integridad. ¿Tienen preguntas sobre este? Dígame, Abelardo. No, abogada. Mi computadora está algo rara, no sé qué pasa. Hasta me sacó hace un rato. Sí, lo vi que se cayó y volvió a entrar, no se preocupe. Sí, se quedó en negro y yo solo escuchaba la clase, no me daba pantalla. No se preocupe que así me pasó hoy a media audiencia, se me cayó el internet y tuve que hacer hotspot del teléfono. Qué terrible esto, no. Esta pandemia nos tiene aprendiendo a hacer de todo. Es la verdad, nunca había hecho hotspot yo hasta que empecé con la pandemia. Antes de eso nunca había hecho hotspot, les soy sincera. La pandemia, los que no éramos tecnológicos, nos hizo, abogada. Pero bueno, eso Yo es algo soy positivo. medianamente tecnológica, pero nunca como para inventarme ahí, hacer un hotspot, no, nunca. Bueno, la siguiente es me parece súper fascinante esta diapositiva a mí, ¿verdad? Que es acerca de la esclavitud y la servidumbre. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la esclavitud y la servidumbre? Empezando porque la OEA no dice nada al respecto. O sea, qué triste, ¿verdad? Que en nuestro propio continente no digamos nada acerca de eso. Como que si aquí no hubieran esclavos. Abogada, Dígame, Abelardo. Yo estaba viendo después de escuchar, porque yo sinceramente, yo soy honesto, yo no sabía que en Honduras existía esclavitud. Bueno, en internet hace poco estaba googleando y me aparecía que el tipo de esclavitud que existe es una esclavitud, aquí lo tengo, vamos a ver, una esclavitud moderna, habla de una esclavitud moderna, y luego me voy a leer el artículo que publicó la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y está Honduras dentro de esa esclavitud moderna, igual que Venezuela y otros países de la región. Entonces, bueno, pero no me habla, o sea, yo quiero saber cómo puedo identificar yo como persona dónde están esas personas esclavas, porque a simple vista uno dice, no, ya no existe la esclavitud. Entonces, por ejemplo, en el caso específico de Honduras, ¿dónde encontramos reflejado esa esclavitud moderna? Y le agradecería si me amplía un poquito, por favor, abogada. Claro que sí. Mire. Abogada, solo para darle que estamos hablando con unos amigos la vez pasada de esto, y casualidad hoy toca el tema. Esto es la esclavitud moderna. Yo creo que cuando uno entra a una maquila, uno puede ver miles y miles y miles de esclavos. Oh, mire, Mario, ese es un tema muy interesante, porque muchas personas no lo catalogan el trabajo de maquila como esclavitud, sino que como servidumbre. La diferencia entre la esclavitud y la servidumbre es que en la esclavitud yo entro sin desear estar en esa esclavitud. O sea, a mí solo me cogen de donde yo estoy y me llevan. Mientras que en la servidumbre yo de libre y llana voluntad decido ser parte de ella. Esa es la gran diferencia entre la esclavitud y la servidumbre. En la esclavitud fuimos a África, cogimos a los negritos, fuimos a Irlanda, cogimos a los blanquitos, por si acaso no sabían, ellos también fueron traídos como esclavos, los irlandeses. Los cogieron en Irlanda y los trajeron de esclavos. O sea que ellos no fue que tuvieron oportunidad de decir, hey, yo me apunto aquí, yo quiero. No, ahí no hubo que ellos quisieron. Mientras que en la servidumbre, sí, en la servidumbre ellos dijeron, yo tengo una deuda, y eso existe desde el tiempo de los griegos y los romanos. Yo tengo una deuda, entonces voy a trabajar de manera excesiva para poder pagar mi deuda.
Entonces muchos, especialmente personas que están dentro de los derechos humanos laborales, porque esa es otra cosa que a mí siempre me preguntan, si yo quiero ejercer los derechos humanos, ¿cómo puedo hacer? Y de primero defina cuál, porque hay tantos tipos de derechos humanos que existen maestrías y doctorados especializados. Entonces, los que trabajan en el derecho humano laboral hablan de que eso es un tipo de servidumbre moderna. Dicen, ellos están trabajando en las maquilas 12, 13 horas al día, muchas veces hasta más, con pañales, porque tenemos reportes, ¿verdad? Que aquí en Honduras habían ciertas maquilas que hacían que las personas llegaran en pañales. O sea, que no les dejaban ni siquiera ir al baño ustedes. Personas que se hieren y que tienen que seguir trabajando, aunque tengan las manos heridas, ¿verdad? Estamos hablando de los que cortan tela, de los que tiñen la tela. Ese también es un trabajo terrible, ¿verdad? Calor horrible que hay en ese cuarto de teñir. Entonces, muchos de los que trabajan en los derechos humanos laborales llaman a eso servidumbre moderna. No tanto esclavitud, porque ellos sí, los que trabajan en maquilas usualmente están ahí porque quieren estar ahí. Porque dicen, voy a ganar mejor, ¿sí? Y ponen excusas en su mente para tolerar ese tratamiento, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Sí, ok. Entonces, claro, sí me sacó de la duda, abogada. Sí. O sea, yo me refería únicamente al término de esclavitud, que le repito que estamos hablando con unos amigos, en el sentido de que no es proporcional la cantidad de trabajo que tienen con la remuneración que obtienen. Pero sí, tiene toda la razón, ya me sacó, ya voy a usar otro término, entonces, definitivamente sí, de servidumbre. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es la diferencia entre, o dónde yo puedo encontrar esos esclavos en Honduras? Fíjense que cuando daba clases el semestre pasado, esta clase, se dio la noticia de una niña, de unas gemelas, no sé si recuerdan esa noticia, de unas gemelas que las secuestraron para llevárselas a vender como esclavas sexuales a Estados Unidos. Y eran, supuestamente dijeron Estados Unidos, aunque no sabíamos exactamente dónde es que iban a acabar, si en México, Canadá, no sabíamos, honestamente no sabíamos. Y que fueron rescatadas en la frontera. No sé si ustedes se acuerdan de eso, que fue un escándalo. Ustedes salió en los periódicos, salió en Facebook, salió en Instagram, eran dos gemelitas. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos acordamos porque eran gemelas. Ese es un tipo de esclavitud moderna. Usted secuestra a la niña, ¿sí? Y hace que ella trabaje, aunque sea un trabajo sexual, es algo que ella va a estar desempeñando, ¿sí? Y desgraciadamente de esas existen un montón en Honduras. No solo niñas, niños también. O sea que no solo es con niñas mujeres, es con niños varones. También los varones los secuestran y se los llevan de esa manera. Otro lugar donde nosotros vemos que existen esclavos es que los secuestran para mandarlos a trabajar en el campo, ¿sí? O sea, les estoy hablando de niñitos nuevamente que pueden meter sus manos en lugares donde un adulto no podría meterlas. Estamos hablando de minas, estamos hablando de fosas, estamos hablando de lugares que son de alta peligrosidad. Inclusive existen unos reportes de que son traficados no al norte, sino al sur, porque en el sur hay minas, ¿sí? Minas vivas. Entonces, las manitas y el peso de los niños no activan la mina, porque están reguladas para activar a una persona grande, no a alguien que pesa lo que pesaría un animal, sino a alguien que pesa lo que pesaría un hombre. Entonces, el niño no activa la mina siempre, pero de vez en cuando puede ser que la active. Eso es, o sea, sumamente peligroso, ¿verdad? Entonces, los llevan para encontrar las minas. Los trafican para ir a encontrar minas con sus piecitos. ¿Qué les parece eso? Usualmente, ¿dónde los encontramos? Los encontramos en la frontera cuando paramos o interceptamos ese secuestro. Usualmente, mamá, papá o algún familiar es el que hace el reporte porque muy tristemente a veces es la mamá o el papá el que lo vende. Yo sé que suena bien triste y bien grave decir que una mamá o un papá va a vender un hijo, pero sucede, sí sucede. Entonces, eso es bien interesante que lo miremos. La otra cosa que les salía en esta gráfica es que en Honduras actualmente hay 30,000 esclavos. Eso es lo que hay ustedes. Eso es un número un poquito muy grande. Para mi gusto, ese es un número un poquito muy grande. Dígame, Yulisa.
Abogada, como el caso de la mamá que acaba de dar al Ministerio Público porque vendió la hija para casarse. Sí, Una mamá que vendió la hija ahorita hace poco y la obligó a casarse y el hombre le dio no sé cuánto. sí, esclavitud por fines matrimoniales. Sí, porque entran en un matrimonio, inclusive menores de 16 años, que ustedes saben que a veces hay una excepción en derecho familiar por los 16 años, siempre y cuando la niña esté embarazada, etcétera, etcétera. Si llevaron civil 1, tienen que haber visto algo sobre el tópico. Pero sí, existen casos en Honduras en donde las mamás las venden a las niñas o el papá vende a la niña para que se case con un hombre, muchas veces hombre, siendo ella niña, ¿verdad? O teniendo 17, 18, hasta he visto de 18, que se las venden, pero a hombres de 45, 50. O sea, yo muchas veces digo, ¿qué va a saber una niña de 18 años de un hombre de 40? O sea, eso no es correcto, no es correcto y sí sucede. Otros tipos de esclavitud que tenemos es la trata por órganos. Y puede ser que les prolonguen, ¿verdad?, la vida, porque les sacan primero un riñón y después los dejan que vivan un tiempo y después les empiezan a sacar partes del cuerpo hasta básicamente dejarlos vacíos, ¿verdad?, y matarlos de esa manera. Entonces esos son tipos de esclavitud que tenemos. En Honduras hay 30,000 esclavos. A mí en lo personal me parece un número exagerado que tengamos 30,000 esclavos ustedes. Exagerado. Y muchas personas dicen que los otros estados de la región maquillan sus números. O sea que ellos no están dando todos los números tal cual son. Y puede haber algo de credibilidad en eso. O sea, sí tiene algo de sustento decirlo porque estados con anterioridad han maquillado sus números. ¿Qué es lo que pasa con Honduras? Que en Honduras aquí tenemos la oficina de la representante del alto comisionado. Entonces es un poquito muy difícil maquillar los números aquí en Honduras. Es un poco difícil maquillarlos. Sí se maquillan porque obviamente, o sea, hay corrupción en todos lados, señores, pero están más apegados a la realidad de lo que pudieran estar en otros estados. No me atrevo a decir cuál de ellos está maquillado o no, pero sí me atrevo a decir de que puede ser que estén maquillados, ¿verdad? Esos números. Si no mal recuerdo, sí, ahí están las dos gráficas que les puse en la presentación, pero si no mal recuerdo en estos momentos, un esclavo, dependiendo del trabajo o de la finalidad que va a tener, tiene un costo de entre $2,000. Eso no es nada, diciéndoles, hablándoles en serio, $2,000 no es nada. Para tener un esclavo que usted va a tener ahí a su uso y gusto, $2,000 no es nada. Desde $2,000 hasta $30,000, dependiendo para qué voy a usar el esclavo. ¿Sí? Entonces, sí existe un rango grande de precio y lo que pone ese rango de precio es justamente eso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese esclavo? Esta diapositiva a mí me parece bastante fascinante porque créanme que yo tampoco sabía que en Honduras habían esclavos hasta hace muy reciente. Supe que habían esclavos, ¿verdad? Hasta hace menos de 10 años. Antes yo decía, no, en Honduras no hay esclavos. Y después me doy cuenta que no es así. ¿Alguna otra pregunta que tengan sobre esta diapositiva? Abogada, ¿será entonces por eso que la OEA no se pronuncia y aparece ahí, como usted bien lo hacía el apunte, que no se pronuncia sobre esto? Porque sabe que sí existe. Recuérdense que en la carta fundamental, no. en la carta original de la OEA, no sale nada en contra de la esclavitud. Entonces, si yo no tengo un mandato para poder hablar de eso, yo no puedo hablar de eso. ¿Sí? Entonces, hasta que los estados se comprometan. Hay una convención en contra de la discriminación racial, pero aún así, eso, muchos han tratado de usar esa para decir, vamos a hablar sobre la esclavitud. Pero al final del día eso no es discriminación racial porque existen esclavos negros, esclavos blancos, esclavos asiáticos. O sea que no es algo que solo existe en la raza negra. Y no es algo que solo los amarillos, por ejemplo, van a ser los esclavos. No, eso no se da. Entonces, si yo no puedo hablar de eso legalmente, no debo de hablar de eso. ¿Sí? Ese es un gran... Es como cuando usted viene y le dice a la fiscalía, señores de la fiscalía, sigan los procesos por corrupción. ¿Qué es lo que dice la fiscalía? Explíqueme dónde, en dónde en el Código Penal
habla acerca de la corrupción. Yo puedo hablar del desfalco, yo puedo hablar de la usurpación de funciones, yo puedo hablar de documentos falsos, yo puedo hablar de varias cosas, pero no puedo hablar acerca de la corrupción, ¿cierto? ¿Cierto? Porque ¿en qué ley en Honduras me sale lo que es la corrupción? ¿Dónde me la define? ¿Qué penalidad tiene? Ninguna, abogada, no hay ninguna ley que defina. Solo hay principios o atenuantes, pero no hay una definición. Entonces, la fiscalía les puede hablar a ustedes acerca de la corrupción. Ellos pueden iniciar causas por corrupción. ¿Qué creen ustedes? Si no existe el crimen, ellos pueden iniciar una causa por cometer ese no crimen. No, solo por un delito definido. Correcto. Porque no está tipificado, así es la Correcto. palabra, ¿verdad? No está tipificado, es correcto. Si no está tipificado, ellos no pueden. Como tal. Correcto. Entonces ellos inclusive les pueden decir, no, vamos a ver por usurpación de funciones, por ¿cómo es que dicen? No soy penalista. Aquí es donde me sale la debilidad a mí. Por derivar, ¿cómo se dice eso? En los fondos públicos. Malversación de fondos. Malversación de fondos públicos. Ellos le pueden hablar de esas cosas, pero de corrupción en sí no le pueden hablar. Es exactamente lo mismo que pasa en la OEA. La OEA no tiene la prohibición en su carta original sobre la esclavitud. Entonces ellos no le pueden hablar sobre eso. Si ellos no lo han prohibido, no pueden hablar de eso. Muy interesante, ¿verdad? Ese punto de vista. Como que si en América no hubieran esclavos ustedes. Si aquí hubieran un montón de esclavos. ¿Cierto? Ok. La siguiente diapositiva que tenemos son los tratos crueles o penas crueles, inhumanas o degradantes, creo que dice, sí, o degradantes. Esa sale en la ONU, pero no en la OEA. ¿Tienen preguntas sobre esto? No. Aquí solo recordarles de que vamos de vuelta al primer parcial. Recordemos de que no siempre el Estado es el que va a cometer la violación. Entonces, no necesito yo que sea un agente estatal el que me haga esa tortura, el que me da esa pena cruel, inhumana o degradante. No necesito yo que sea el Estado. Puede ser alguien más, un secuestrador, por ejemplo, un profesor en la escuela, por ejemplo. ¿Sí? Que esos también tenemos ahí varios profesores que los ponen abajo del sol, hincados en maicillo. Y no solo es con las cuentas de nuestros papás, todavía se da en ciertos lugares, ¿verdad? Entonces, ese es un trato cruel. Entonces, aunque no sea... Los padres también. Correcto, los padres que cogen las manitas de sus niños y las ponen encima del comal, por ejemplo. Entonces, el actor no necesariamente tiene que ser el Estado, pero sí el responsable de que eso suceda es el Estado. ¿Ok? Entonces hay que acordarnos de esa parte de que existe el actor y existe el sujeto y no siempre va a ser el mismo. ¿Sí? No siempre va a ser el mismo el sujeto y el actor. ¿Sí? Ok. Luego tenemos acerca del reconocimiento de la personalidad jurídica. ¿Tienen ustedes preguntas sobre esto? Les recuerdo dos cosas en este instante. Primero que todo, la ONU nos habla del ser humano, o sea que él no nos habla acerca de las personas jurídicas, solo nos habla del ser humano que tiene el derecho a ser reconocido como persona. Tampoco nos dice cuáles son los requisitos, solo nos dicen que los seres humanos, ¿verdad? Y la OEA sí nos habla de la persona, ¿sí? Si se fijan ahí nos habla de que toda persona tiene derecho a que se le reconozca cualquier parte como sujeto y obligaciones, ¿sí? O sea que no nos especifica que es persona humana, no nos especifica que es persona jurídica ni natural, solo dice persona. Y la segunda parte de ese artículo que es bien interesante es que nos habla de los derechos civiles fundamentales y si se acuerdan de nuestro primer parcial,
los fundamentales se encuentran adentro de la Constitución. O sea que la OEA hace referencia a la Constitución de cada estado que lo firma. Sí. Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre esta? ¿O estamos bien? Ok. Luego vienen varios que son del debido proceso. El primero es la asistencia legal. La asistencia legal para nosotros los abogados es bien importante porque esto nos da vida a nosotros, ¿verdad? Muchas personas me dicen a mí cuál es la importancia de un abogado. Yo le digo, no se preocupe, vaya a pararse enfrente de un juez 1 hora a ver si le entiende lo que le dice. Ni siquiera es si le puede seguir el hilo, si le entiende lo que le está diciendo. Porque nosotros usamos lenguaje técnico. Nuestro lenguaje es el lenguaje de los abogados. Un civil, usted póngalo enfrente de un juez a ver qué tal, a ver cómo le va. ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Será lo mismo o no será lo mismo? ¿Será No diría importante? nada, abogada. Podría decir No, algo sin que la no es otra lo parte mismo. objete. No es lo mismo, abogada, por eso a una persona de que no ha casado ese nivel tiene que dársela como al nivel social de ella, pues, Correcto. porque hay muchos profesionales de distinta profesión que ellos utilizan propio en el lenguaje técnico. Un ejemplo, los militares utilizan su propio lenguaje técnico, los doctores, abogados. Por eso es importante, pues. Correcto. O Y sea, también el lenguaje técnico es bastante importante. Correcto, correcto. No, a mí ni me digan de los militares, ¿verdad? Porque mi esposo, yo le dije, mira mi amor, ponete bien esas banderas, le voy a tomar foto una vez, porque yo no voy a empezar a inventar de que yo me voy a aprender cómo es que van esas banderitas, ¿verdad? No, olvídate. No, mi amor, ¿cómo te pones a creer que no sé qué? No. ¿Te casaste conmigo estando retirado? Así que así mismito es que vas a estar, retirado, sin tu uniforme. ¿Verdad que sí, ustedes? Que vamos a tener que aprender todo ese montón de banderas que tiene ahí en el pecho. No, hombre, le digo yo, ¿estás loco? ¿Estás loco? No, thank you. Entonces, él solo se ríe, ya se imaginan. Ese es el usurpador, el imperialista, y miren cómo lo trata aquí Lindita, ¿va? Entonces, no, está loco. Pero, claro, ellos tienen su propio lenguaje militar. Cuando se pone a hablar, aquí tenemos un vecino que vive al final de la cuadra, que es también coronel, que es retirado del ejército de los Estados Unidos, y cuando se pone a hablar con mi esposo, ni idea de qué es lo que hablan. Se los digo muy en serio. Les entiendo como la mitad de lo que dicen, pero ya cuando se ponen a hablar de armas, se ponen a hablar ya en sus códigos, que tal palabra, MMP, MP, y no sé qué cuánto, y yo, ¿qué están hablando? Y yo, donde el esposo le digo, Carla, vos, ¿qué están hablando aquellos dos? Ay, vos, ¿para qué les parabola? Me dice. No, es que me tenés que dar el secreto, le digo, porque ella tiene 15 años de casada. Entonces le digo, dame el secreto, porque yo no lo entiendo cuando se pone a hablar así. El secreto es que no le pares bola, me dice. Ese es el secreto. Nunca les vas a entender, me dice. Ellos tienen su propio lenguaje, nunca les vas a entender. Y es cierto, entre los abogados nos ponemos a hablar y la gente nos queda viendo así como, ¿qué estarán diciendo? Igual los médicos, entre los médicos se ponen a hablar y uno queda así como, ¿qué estarán diciendo? Es porque nosotros tenemos un lenguaje técnico. Para nosotros realmente tener una protección legal, primero necesitamos que exista la ley, obviamente, pero además de eso necesitamos un abogado. Es muy importante ese abogado, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, déjenme ver un segundo. Hello, thank you. Ok, luego está el debido proceso del recurso efectivo, y ahí yo les decía que es bien difícil. ¿Qué significa un recurso efectivo, verdad? ¿Cuál es el tiempo? ¿Cuánto tiempo vamos a estar en cada una de esas partes? ¿Qué significa de que tiene que ser sencillo? Porque para lo que un abogado es sencillo, no es sencillo para el resto de las personas, ¿cierto? Entonces esa nos lo deja en nebulosa, ¿verdad? Eso del recurso efectivo. ¿Tienen preguntas sobre esto? No. Quiero que se recuerden que dice violen, para que recuerden que las leyes y los derechos se violan, no se violentan. Si se fijan ahí dicen violen sus derechos fundamentales, ¿sí? Recordemos esa partecita tan importante, ¿sí? Y les recuerdo que también hacen alusión a la Constitución,
O sea que también nos remiten a la Constitución y nos recuerdan que los derechos fundamentales están en la Constitución, no están en los derechos internacionales. Cheque. Ok, vamos a un pequeño break, vamos a estarnos 15 minutos y luego regresamos, estiramos piernas, tomamos un cafecito, yo sé que yo a eso voy, a tomarme un cafecito. Entonces los miro en 15 minutos. Gracias, abogada. Y nos habíamos quedado en el recurso efectivo antes de ir a nuestro break. Entonces ahora vamos a hablar acerca de la detención arbitraria. Aquí lo súper interesante que les estaba comentando y les vuelvo a recordar es acerca de que el actor no necesariamente es el sujeto. Entonces, cuando hay secuestros, ¿eso también puede ser considerado detención arbitraria? ¿Qué creen ustedes? Porque ahí no dice el gobierno, ahí dice nadie. ¿Se fijaron, verdad? Ahí no dicen las cortes, ahí no dicen miembros del ejército y la policía, ahí dice nadie. ¿Se fijan en eso, verdad? Entonces, está el debate a nivel internacional. Les cuento que uno de los casos que es muy famoso, yo no sé si ustedes han escuchado comentar de ese caso, es de los secuestrados de la FARC, que estuvieron años secuestrados en la jungla. ¿Sí? Hay un caso que es bastante conocido, que es el caso de Ingrid Betancourt. ¿Ustedes han escuchado hablar de ese caso? Yo sí, abogada. A ver, cuéntenos, Tania, ¿quién era Ingrid? ¿Qué le pasó a doña Ingrid? ¿Tania? Ok, les cuento. Ingrid Betancourt era diputada de Colombia. Ella era súper conocida por algo que nosotros ahora estamos haciendo en Honduras, que es averiguar el vínculo que había entre la política, la corrupción y el narcotráfico. O sea, eso que nosotros hablamos de los narcoestados, los narcodiputados, los narcopresidentes, ella lo estaba hablando en Colombia desde hace muchos años. Entonces, Ingrid Betancourt era una de las activistas muchísimo más beligerantes, por decirlo de alguna manera. Ella quería cambiar las cosas en Colombia, ella quería que... Acá estoy, se me desconectó, perdón. Les estaba contando que Ingrid Betancourt luchaba en contra del narcotráfico y quería buscar el vínculo entre la corrupción, el narcotráfico y los... Y era de Colombia ella, ¿verdad? Era una política colombiana, sí, ¿verdad? sí, entonces cuéntenos más, a ver qué conoce de ella. Bueno, solo es que no me acuerdo muy bien, pero sí recuerdo como que era eso, pues de que ella estaba gestionando la anticorrupción y el vínculo con el narcotráfico, y sí sé que era una, no sé si era senadora o, bueno, política colombiana. Sí. Pero creo que solo eso manejo. No mucho, no algo más. Bueno, y maneja que la secuestró la FARC, ¿cierto? Sí. Sí, le secuestra la FARC. Algo bien interesante de Ingrid es que Ingrid Betancourt es colombiana y francesa por nacimiento. Ok, ¿se acuerdan cuando estudiamos las cuestiones de la nación? Hablábamos de que existían naciones por suelo, naciones por sangre. Ella por sangre es francesa. Entonces ella tenía las dos nacionalidades. Ahí se involucra Francia, se involucra Estados Unidos. Quieren recuperar a Ingrid Betancourt. Ella estuvo secuestrada más de 6 años, metida en la jungla. Oigan eso, ¿verdad? Metida en la jungla, en las peores condiciones. Y a ella la rescata. Entonces muchos opinan que alguien que ya sea FARC, la Mara 18, un grupo delictivo común, no necesariamente de una asociación inmensa ilícita, que le prive a usted de su libertad, también está haciendo una detención arbitraria. Ese es un debate bastante grande y, como les digo, ha sido aplicado teóricamente a esos secuestrados de la FARC que estuvieron años metidos en la jungla, en las peores condiciones. O sea, había un montón de personas que entraban así prósperas como yo, con su grasita, ¿verdad? Y salían como Abelardo. Firulais, mírelo, flaquito Abelardo, mírelo,
cuando se sonríe es más diente que nada. Pues sí, claro, míralo, él les hace ejercicio. Pues así salían los que salían de la FARC, entraban como yo, prósperas como nada, y salían como Abelardo, flaquitos y fit. Pero era porque los trataban... Nutrido, abogado. Sí, porque los trataban súper mal, no les mantenían su dieta, ¿verdad? De carne y pizza los viernes, porque el esposo me hace pizza los viernes, nada, eso no era la realidad de ellos. Entonces, eso es bien interesante, ¿verdad? Este artículo que nos habla de la detención arbitraria, y la pregunta del millón es ¿quién puede hacerla? Porque ahí no especifica elementos del Estado, elementos de la República, no habla nada acerca de eso, sino que nos dice nadie. Sí. Dice Sadie que sí. Ok. En la siguiente hablamos acerca de el proceso regular. El proceso regular nos dice que tenemos el derecho a ser escuchados. No necesariamente eso tiene que ser por voz, sino que puede ser por escrito el derecho a ser escuchados. Pero además de eso, que tienen ciertas obligaciones, que tienen que ser imparciales, que tienen que determinar cuáles son los elementos que van a llevar a que esa sentencia realmente sea una sentencia sólida. Además de eso, nos recuerdan de que en ese proceso regular no deberían de existir algún tipo de cuestiones infames o inusitadas o cuestiones que no tengan nada que ver una con la otra, ¿no? Muchas personas a mí me dicen, abogada, esto cuando nos menciona en la OEA acerca de la pena cruel, infamante e inusitada, no será lo mismo que los tratos crueles. Y la diferencia existe que los tratos crueles pueden suceder en cualquier momento, ¿cierto? La pena cruel es parte del proceso. O sea que una cosa es distinta a la otra. Una cosa es, vino Pablo, me metió al preso en el core 7 y me empezó a jalar del pelo y yo tengo aquí en la cabeza morado y no sé qué. Y hasta me hace falta pelo del que me jaló, ¿ok? Me jaló por toda la celda del core 7. Eso es un trato cruel. Fíjese que yo soy diabética y a mí, en vez de darme mi insulina, que es vital para un diabético, me dijeron que me pusiera a hacer ejercicio. No, eso es un trato cruel, ¿ok? Pero ya cuando estamos hablando de una pena cruel, eso significa que hubo un proceso, que hubo un juez, que alguien escuchó el caso y que después al final dijeron, y fíjese que por robarse una gallina tiene que estar 30 años en la cárcel. O sea, sí, el robo puede llegar hasta 30 años, si es que es una cuestión agravada, si es que es una cuestión, o sea, en la noche y usó arma, y sí, o sea, hubieron agravantes, ahí pudiéramos ponerle la pena máxima. Pero si usted se roba una gallina para darle de comer a su familia, eso sería una pena cruel, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? ¿Piensan ustedes que eso sería una pena cruel? Abogada, o sería una pena ahí dígame. 30 años por robarse la gallina, pero el código no más bien dice algo de un estado de necesidad, ¿no entraría eso ahí? Claro que sí, pero ¿y si el juez se le va el plato ese día y dice 30 años? ¿Qué hago yo? No, yo no siento que es justo. Apelo. Correcto, apelo, porque esa sería una pena cruel, ¿cierto, Tania? Sí, y alegaría el estado de necesidad realmente. Bueno, digo, no sé. No soy penalista, pero yo también haría eso. Sí. Sí, o sea, les repito nuevamente, no soy penalista, pero yo también haría eso. ¿Qué otros tipos de penas crueles pueden existir? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué otros tipos de penas crueles o inusitadas pudieran existir? Abogada, ¿podría estar ahí a las personas inocentes? Tal vez que lo juzgan por un delito que tal vez no han cometido. Es correcto, Celia. Yo vi una hace poco, abogada, de un Ajá. señor de la tercera edad que lo estaban metiendo preso y le cantaron no sé cuántos años porque había una persona que estaba violando a su hija discapacitada, tenía un retraso mental y él por defenderla la mató. Entonces, como que lo estaban acusando de homicidio, pero realmente, no sé, tal vez una legítima defensa o un tercero, porque la hija no se podía defender.
No le escucha a la compañera. Tania me estaba diciendo de que ella escuchó de un caso de un hombre que mató a otro hombre que estaba abusando sexualmente de su hija discapacitada. Y era un señor como de 80 años, abogada, 70, 80 años. Él ya no es una persona punible. Sí, entonces... Y le cantaron no sé cuántos años. Y él estaba defendiendo a su hija que realmente estaba siendo abusada por una persona que sí estaba en su sano juicio. Y ella era una persona con un retraso. Entonces, a mí me parece injusto realmente la pena que le dictaron al señor. No entra. Correcto. Entonces, obviamente, aquí estamos hablando de que hubo un juez que vio el caso, que valoró la prueba, que dijo que este señor era culpable. Que ese juicio se va a quedar ahí, no creo, ¿verdad? Porque así como nos dice Tania, más de algún otro abogado va a querer hacer ese análisis y va a querer interponer una apelación como mínimo. Como mínimo. Entonces, diferente el trato cruel a la pena cruel. La pena ya supone de que hay un proceso, ya supone de que un juez lo vio, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta o observación sobre esta diapositiva? De mi parte no va. Cheque. La siguiente es la presunción de inocencia, súper importante, yo lo sé. Nadie puede ser declarado culpable si no es por medio de un juicio, ¿cierto? Soy inocente hasta que me lo prueben, hasta que me prueben lo contrario. ¿Alguien tiene alguna observación sobre esta diapositiva? ¿Algo que me quiera comentar? En los últimos, de la pandemia para acá, esto ha sido muy utilizado, en casos muy ventilados y bueno, bien utilizados, ¿no? Aunque después vemos que sí son culpables, pero siempre vemos que a primera instancia dicen exactamente, no soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario. Es que tenemos ese derecho y lo podemos usar, aun cuando sepamos que somos culpables, pero nos podemos defender momentáneamente aquí, ¿sí? Para eso es el derecho, para utilizarlo, ¿no? No, claro, para eso es el derecho, para utilizarlo, y si no, ¿para qué lo tengo, verdad? Abogada, Dígame, Yulisa. también hay problema ahí porque muchas veces dejamos de ser inocentes cuando se nos tiran a los medios y dicen, se supone responsable de tal delito. O sea, solo por el hecho de que a usted la tiren a un medio y diga que ha sido detenido, ya lo juzgan o lo tachan. Entonces, yo creo que ese principio se está violentando desde el momento en que nos tiran a los medios o tiran a cualquier persona al medio. Sí, ahí es donde tenemos que hacer un balance, ¿verdad? Ese balance es la presunción de inocencia y el derecho a la información. ¿Se acuerdan que hablaba de eso? Yo en el video les platiqué acerca de los medios. O sea, en caso de pugna, ¿cuál de los dos va a ganar? ¿El derecho a la información o la presunción de inocencia? Desgraciadamente, la respuesta que hemos dado es que con que los medios digan se presume, pues entonces se presume, ¿verdad? Y así es como lo hemos dejado. Pero si llegara a haber un caso, a mí me encantaría ser parte de él para realmente nosotros poder ver qué se puede hacer desde el punto de vista del derecho a la información en contra de la presunción de inocencia. Dígame. Pero hay un artículo en la ley de ese derecho a la información que dice que los policías o las autoridades no pueden dar a conocer a una persona que ha sido detenida por el hecho de la violación, que se le pueda hacer algún tipo de calumnia, y sin embargo lo siguen haciendo. No se respeta ese derecho. Ustedes les voy a mandar un video que me acaban de mandar. Ahorita estaba yo solita riéndome. No les estoy bromeando, estaba solita yo riéndome, a tal grado que hasta se murió de la risa mi esposo porque todos los perros llegaron al cuarto a ver qué era lo que estaba pasando, porque fui a traer un asunto al cuarto. Espérense, lo puedo mandar. Es que me estaba riendo yo sola. Dice que están reportando una noticia de un bus que mataron, bueno, lo agarraron a balazos al bus. Espérenme, dale, pues, derechos humanos. Yo necesito que ustedes miren qué es lo que dice esa policía, porque están entrevistando a una policía y la policía, yo no entiendo. Les voy a poner, miren, aquí para que El bus iba llena, iba con pasajeros, ¿hubo más heridos?
Sí, iba con pasajero, pero gracias a Dios, solo el conductor pudo obtener su balazo, ¿verdad? Ya las otras personas están, gracias a Dios, bien. Solo el conductor pudo obtener su balazo, dice. Abogada, ¡Qué yo bárbara! siento que a veces ellos de verdad que ni siquiera les dan algún tipo de entrenamiento o algún curso de oratoria, cómo se puedan No expresar, porque sabe. sí ha visto las atrocidades que dicen en entrevistas, hasta los mismos jefes, o sea, literal, inaceptable. Ustedes, solo el bucero pudo obtener su balazo. ¿Dónde consigo yo uno? No sé, ya. Hubo otro, abogada, hubo otro parecido ahí en un medio de comunicación que se hizo viral porque el director de este medio pedía a los asesinos que no asesinaran en el horario que estaba transmitiendo él, sino que lo hicieran ahí por ahí lo encontrás, que lo hicieran en horario fuera porque le arruinaban. Sí, yo no quería, pero sí, y yo me quedé, ¿cómo así? O sea, lo pueden hacer, pero que no le arruinen qué horrible, o sea. Sí, dice, de tal hora a tal hora, por deja favor, mucho que dice. desear. De tal hora, decía, de tal hora a tal hora, no maten después. O sea, no decía maten después, pero era lo que le estaba diciendo, pues. Sí. Y luego, para rematar, dice, es que me arruinan el rating del programa, no puedo estar pagando solo esto. Lamentable, ¿verdad? Y lastimosamente es lamentable, ¿sabe por qué? Porque uno comprende, pero muchas veces estos canales son vistos en tierra adentro y bueno, y lamentable, por ahí se educa la gente, pues, y estamos llevando cosas negativas. Miren, en derecho, cuando uno ya está en el ejercicio, nosotros usamos mucho una expresión entre los abogados, y es que decimos de que existe la corte y la corte de la opinión pública. Y a veces en la corte nosotros ganamos un juicio y en la corte de opinión pública lo perdemos. No les estoy bromeando. Y la gente nos dice, ustedes no tenían razón de tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y la gente dice, sí, pero la ley me faculta a mí para irme por ese lado. Y entonces tenemos la corte y tenemos la corte de la opinión pública. Por eso es que ustedes van a ver que ahora los bufetes grandes, o sea, les estoy hablando a nivel internacional, White & Case, por ejemplo, que es un bufete famoso, tienen literalmente adentro de su bufete una división que lo que trata es de relaciones públicas y tienen relacionadores públicos, porque ellos lo que hacen es tratar de ganar en la corte de la opinión pública. Y una cosa que ustedes van a ver muy interesante es que aquí en Honduras lo hemos vivido. Solo piensen en el caso de Kevin. Aquí el caso de Kevin, la gente jura de que Kevin es o completamente culpable o completamente inocente. Pero yo nunca escucho que digan, es que yo leí el expediente y al haber leído el expediente tal cosa. No, ellos dicen, ¿y no viste que en la tele tal cosa? ¿Y no viste que salió la mamá? ¿Y no viste que, verdad? Eso es lo que yo escucho, pero que alguien a mí se siente y me diga, es que en el expediente, es que medicina forense, es que... Eso yo no lo escucho. Entonces eso también es parte de la corte de la opinión pública. Y eso no solo en lo penal existe, eso existe en todas las ramas del derecho, ustedes. Entonces es bien, a veces yo les digo que me encantaría que en las clases pero nunca saldrían de tantas clases que a mí me gustaría que ustedes tuvieran. Pero hay una que es muy importante, que es la relación pública en el derecho. Cómo tenemos que manejarnos ante los medios. Porque si yo digo, es culpable y está todavía el proceso pendiente, se imaginan lo que puede suceder conmigo, más siendo abogada. Entonces, muy importante esas cosas. Pero, obviamente, aquí con la presunción de inocencia, estamos hablando de que tiene que haber un juez que determine que usted es culpable. Si nadie ha determinado que usted es culpable, usted es inocente. Si la ley no tipifica la corrupción, pues usted no puede ser condenado por corrupción, ¿verdad? Ni puede decirle a un abogado, usted es corrupto. Porque lo primero que va a decir la persona es, ¿y qué es corrupción? ¿Vos? ¿Y dónde veo yo en el código la corrupción? Y ya, y le ganó el argumento, así de sencillo, ¿verdad? Entonces, la presunción de inocencia, muy importante, ¿verdad? Para los abogados. Luego tenemos la siguiente, que es la justa pena. Aquí con la justa pena, de una manera muy específica,
nos dice la ONU de que nosotros no deberíamos de imponer una pena que sea grave, ¿sí? Más grave de lo que hice en el delito. Aquí regresamos, aunque ya de una manera más específica, a eso de dependiendo de qué fue lo que yo hice, así debería de ser mi pena. Si yo me robé una gallina, no es lo mismo que yo me haya robado un carro, que no es lo mismo que yo me haya robado a una mujer y la haya secuestrado y la haya matado. No es lo mismo, así que no debería de ser tratado como lo mismo. Que yo me robe una billetera utilizando un arma de fuego a plena luz del día, no es lo mismo que yo me meta a una casa y me robe todo el dinero y todo lo valioso que yo encuentre en ella en medio de la noche con una tapa cara, un pasamontañas, utilizando un arma de fuego. O sea, no es lo mismo. Entonces, a lo que no es lo mismo, no se le debería de aplicar lo mismo. Y nosotros lo vemos cuando vemos esos rangos, de tantos a tantos años, ¿sí? De 3 a 10 años, de 10 años a 25 años. Cuando nosotros vemos esas cosas, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de que sí existe esa realidad adentro de nuestra normativa, de que no todos los robos son iguales, no todos los secuestros son iguales, no todas las violaciones son iguales, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre esta? Ok. Luego nosotros vemos la petición, el derecho a petición, ese famoso artículo 80 de la Constitución de Honduras que me lo citan en todos los escritos. Yo no sé por qué, pero ok. En toditos, lo miro, el artículo 80, el 1 y el 80. Honduras es una república y yo tengo derecho a pedirle. Ajá, ¿y? Así les digo yo, ¿y? ¿Y qué me viene a hablar aquí? Pero ok, el artículo 80 es muy similar al 24 de la OEA. La ONU no nos dice nada acerca del derecho a la petición, pero aquí lo que nos dice, y nuevamente nos menciona a la persona, o sea que también es la jurídica, puede presentar esas peticiones, ¿sí? ¿A quién? A los representantes del Estado. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? No. Ok. La siguiente que vemos es el derecho a la privacidad. Ese es bien importante, ustedes, porque yo siento de que aquí se viola ese derecho a la privacidad en la comunicación como nada. Dice el derecho a la privacidad de que yo tengo derecho a que lo que yo escribo sea enviado a la persona que yo quiero que se le envíe y que nadie más lo pueda ver. Eso es básicamente lo que me está diciendo. Muchos alegan de que esto solo es para las cartas. ¿Cuántas cartas envía usted al año? Pues en 1940 usted enviaba cartas porque eso era lo que había. Pero hoy en día, ¿cuántas cartas envía usted al año? En un año, ¿cuántas cartas envía? Creo que ninguna, abogada. Dice que yo le envío 2 cartas en Navidad. Escuche bien, 2. Una a una tía mía que ya tiene ya va a llegar a los 90 años, que ella no tiene email, no tiene nada, y en Navidad le mando la carta. Y la otra carta que siempre envío es a mis papás, porque a ellos les gusta tener sus cartas de Navidad. Esas son las 2 cartas que yo envío al año, no más. Que se las mando por correo, porque les gusta el hecho de que venga con sellito y todo. Ese es el feeling, ¿verdad? Pero no es como que les estoy escribiendo nada a ustedes. Les pongo Feliz Navidad y ahora les pongo con amor Tim y Laura. Antes les ponía con amor Laura y ahora le agregué al marido. Esa es la gran diferencia que hay en mi carta. Pero ahí yo no estoy enviando algo privado, algo que pueda afectarme. Entonces, los que estamos en los derechos humanos, ahora decimos que esa comunicación incluye, miren, WhatsApp, que incluye el correo electrónico, que incluyen esas comunicaciones en Telegram, que incluye Facebook Messenger. Pero ¿ustedes creen que esto se cumple? ¿Qué creen ustedes? ¿Se cumplirá esto de que nos respeten el derecho a la privacidad en las comunicaciones? Solo hagamos el ejemplo. Ustedes escriben un correo electrónico que, no sé, dice que le cuenta a una amiga de que está tratando de comprar, o le escriben un mensajito a la amiga. Fíjate que ando en busca de un carro nuevo y de la nada le empiezan a salir anuncios de carros. ¿No le ha pasado?
¿Cómo se dieron cuenta? Siempre en Instagram. ¿Cómo se dieron cuenta, Tan? No es que eso No es sé, privado. abogada, nos espían por los teléfonos. No, porque toda la información vendemos. Y usted cuando se registra, cuando tienen acceso a todo, abogada, tienen acceso a todo. Y en el... En esos términos y condiciones, ahí en una microcláusula se la meten. Todo, y en esta- ahí meten esa microcláusula y ya le dicen que está aquí a compartir lo que todo. escribo yo en el WhatsApp, ¿qué onda? ¿Cómo se dan cuenta? Abogada, Ajá, ¿verdad? fíjese que, disculpe que participe mucho, ¿va? No sé, No, dele. pero yo siempre he tenido esa interrogante. El otro día justamente hablaba con mi sobrino, porque viene mi sobrino y me dice, tío, mire que estoy siguiendo esta página y que no sé qué. Vengo yo y le digo, Jonathan, no hagas eso, o sea, eso no es nada educativo, que no sé qué, no sé cuánto. Pasando 3 días en mi muro en Facebook ya aparecía como que yo estaba interesado en seguir esa página, me aparecía ahí. El otro día también andaba yo buscando, yo no soy de Tegucigalpa y entonces yo no, a veces no sé para dónde agarrar aquí, entonces andaba buscando dónde ir a hacer el cambio de aceite, algo en específico. Abogada, de repente me aparece aquí el relajo de publicidad como de, no sé, eran enormes cantidad de lugares donde yo podía ir. Es como que estuvieran, ¿qué platicas? No es tan secreto, porque a veces uno en una plática, una palabra puntual y es como que Facebook o la red social lo agarrara y ahí dice, ok, esta persona está interesada en seguir a esta persona, en ver este tipo de contenido. Entonces, yo no confío en esa privacidad y en esa Vean Netflix, hay un documental que se llama Social Media, ahí explican por qué, cómo se dan cuenta de todo. Entonces, ¿dónde queda la privacidad? ¿Dónde queda la privacidad en la comunicación? Si pueden leer mis correos electrónicos. ¿Dónde queda la privacidad? No, entonces, ¿nos están violando este derecho, sí o no? Los que trabajamos en derechos humanos usualmente decimos sí, se le está violando ese derecho. Y no puede existir. Vamos si recordamos nuestros derechos civiles, se nos dice que el contrato es ley entre partes. O sea que yo cuando le pongo aceptar a esos términos y condiciones, yo acepto esos términos y condiciones. Pero un contrato puede, escuchen bien la pregunta, un contrato puede ir en contra de la ley. Considero que no. Yo creo que sí, se puede dar. No puede ir en contra de la ley. Ejemplo, vengo Pero yo, se da, abogada. vengo yo y digo, ustedes saben que nos caería bien ahorita unos buenos milloncitos. Y fíjense que hay un estudio nuevo que dice que las mujeres cuando andan con la menstruación somos bien insoportables y lo que funcionaría para quitarnos el dolor y relajarnos es el purito de marihuana. No les estoy bromeando, ya existe el estudio. Entonces, nosotros lo que deberíamos de hacer es ir al IS, al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y hacer un contrato para la venta de puritos de marihuana para que sean por prescripción médica dados únicamente a las mujeres durante su periodo menstrual. ¿Ok? Yo puedo hacer ese tipo de contratos. No, abogada, porque eso es prohibido en Honduras. No se puede. Y si a un dado caso se lo ponen en una cláusula, el contrato sería nulo. Por ejemplo, en el contrato de trabajo, ahí dice y especifica que son 8 horas laborables. Si le ponen 12, si usted reclama, usted gana, porque son 8, no 12. ¿Están oyendo, Abelardo? Entonces la ley está por encima de eso. O sea que sí, el Pero contrato y cuando es tienen ley. problemas legales por esos contratos ilegales, abogada, Ajá. que los maquillan, pues, especialmente las municipalidades, como el antejuicio de Carlos Aguilar por un contrato falso, Uy, corrupto. Contratos falsos O aún sea, más grave. Aún más grave que usted haya falsificado un contrato, que significa que falsificó firma. Uf. Se ahí ya vamos a falsificó un cuestión documento por medio del secretario. Ajá, o sea, pero hay un contrato no legal, obviamente, porque él inventó como una empresa, no sé cómo está la cosa, pero un contrato no legal.
Ajá, entonces él tiene ahorita el proceso del antejuicio y entonces no va conforme a la ley, pero sí se dan. No, de que se dan y que pueden surtir efectos es cierto, pero en el momento del problema, ese contrato queda nulo. ¿Por qué? Porque está contrario a ley o está basado en una ilegalidad. La ley no puede estar en contra de la misma ley. Eso es lo que quiero que ustedes se den cuenta. Yo no puedo tener una ley que esté en contra de otra ley que tengo vigente en mi país. ¿Ok? Entonces, aunque yo haya firmado de que yo me quito mi derecho a privacidad, existe la teoría de que usted no puede despojarse de su derecho a la privacidad, especialmente aquellos que no son abogados y no saben lo que están firmando. El derecho a la ignorancia, así se llama en derecho internacional, el derecho a la ignorancia. Es como que usted me diga, abogada, ¿qué hago si me da COVID? Yo le voy a decir, vaya a un médico. No le voy a decir yo, mire, coja acetaminofén. ¿Ustedes creen que yo debería de hacer algo así? Usted coge acetaminofén, papi, mire, y se pone a tomar Gatorade y se acuesta para que no se sofoque. ¿Me harían caso a mí o irían a un médico? El derecho a la ignorancia, así se llama en derecho internacional, el derecho a la ignorancia. Yo ignoro la ley porque no es mi campo. Entonces, eso es bien interesante. A mí me parece muy interesante esa parte de que existen esas cláusulas que son cláusulas leoninas, que son cláusulas abusivas y que nosotros hemos decidido, sí, está bien, que me salgan todas las llanteras y todas las de cambiar de aceite de Tegucigalpa, porque busqué una vez en Google, San Google, como le dicen un montón de mis alumnos, San Google. ¿Ah? Entonces, eso es bien interesante, es un tema fascinante. En Estados Unidos, ahorita, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, los desmadres que se han hecho justamente por esto, por el derecho a la privacidad. Y bueno, no es algo que ya hemos determinado, es algo que todavía se sigue litigando. Entonces, me parece súper interesante esta parte donde nos habla de la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y que nosotros obviamente pues no la tenemos. No, al menos yo siento que yo no la tengo. Y muchas veces yo le digo a mis clientes, te voy a ir a ver, hablemos por tal lugar, miremos tal cosa, porque ya sé que no podemos hablar de lo que queremos hablar, de la manera en que queremos hablar, por medio de ciertas aplicaciones. Porque no tenemos ese derecho a la privacidad en la comunicación, ¿verdad? Ok, la siguiente es el derecho al honor. Este derecho al honor yo usualmente les digo, el primero que lo tiene que respetar soy yo. El derecho a mi honor yo me lo tengo que respetar. Muchas veces a mí me dicen, abogada, es que fíjese de que Tania andaba de novia de Abelardo, ¿ok? Andaban de novios ahí en UTH del campus de, no sé, Choluteca, y en la fuente se ponían ahí, se sentaban en la fuente y se daban unas manoseadas que parecían dos pulpos. Y entonces fíjese que yo publiqué. Ya me van a correr de la casa, abogada. Fíjese que yo publiqué la foto de Tania y Abelardo en su pulpería. Ahí los publiqué yo y puse, qué barbaridad que pasan estas cosas en UTH. No deberían de pasar estas cosas en UTH. Y los publiqué ahora. Y Tania viene y dice que eso es en contra del honor de ella. Miren, señores, si Tania quisiera andar en pulpería con Abelardo y no quiere que nadie se dé cuenta, que lo vayan a hacer a su casa. No lo hagan en público, porque la que hizo pública la situación fue Tania con Abelardo. La que tiene que respetar su honor es Tania, el que tiene que respetar su honor es Abelardo. Si usted se pone a hacer cosas en público que no debería de hacer y alguien se lo publica, es culpa suya. El límite que tiene que tener una persona es la verdad. Si ella viene y publica esa foto Abogada. y resulta que no fue Tania, sino que fue Sadie, entonces ahí sí le digo yo, tiene problema porque está atentando en contra del honor de Tania, cuando la que fue a hacer pulpería fue Sadie, no fue Tania. Ok, ahí sí. Abogada, pero y en ese caso, que por ejemplo, que mandan las fotos desnudas las mujeres y que el hombre la riega, entonces si es así como se dice, ¿por qué lo penalizan? Ok, porque eso no es en cuestión del honor. Mire qué interesante. Ahí es cuestión de la privacidad de la comunicación. Uh-huh. Esa es la diferencia. Si yo vengo y me pongo como Dios me trajo al mundo y le mando la foto a Adler
Le digo, Adler, esto es para vos. Eso significa que yo estoy limitando quién puede ver esa foto. Esa foto solo la puede ver Adler. Viene Adler, quiebra conmigo, me manda al carajo porque yo ya estoy vieja, porque él quiere un modelo joven, qué sé yo. Tantas cosas que dicen. Quiere un modelo joven, quiere una que no esté complicada y no trabaje las horas que trabajo yo. Quiere una que sea, no sé, que los viernes salga a parrandear con él y los sábados le haga desayuno, yo no sé. Entonces Adler dice, no, adiós, nos vemos, goodbye, abogada Miranda, yo mejor me voy a meter con otra. Y entonces yo le digo, no, y me pongo a chillar y no sé qué me dice. Si empezás a fregar, te voy a publicar las fotos que me mandaste. Y yo sigo fregándolo y publica las fotos que le mandé. Eso es una violación a mi privacidad. Porque yo le dije específicamente a Adler que Adler era el que podía tener esas fotos. Eso no es en contra de mi honor. Eso es en contra de mi privacidad. ¿Sí me entienden la diferencia? Sí, ya entendí. Abogada, ¿y la Constitución hay algún artículo que haga referencia al honor? Sí, hay un artículo que está Abogada, si escrito no me muy equivoco, similar a este. perdón, si no me equivoco, en el nuevo Código Penal está penalizado. Sí, está penalizado. Sí, hay un título que dice delitos contra el honor, pero yo preguntaba en la Constitución porque yo tuve una tarea del derecho a las comunicaciones y yo me hice mona buscando eso y no lo encontré en la Constitución. Bueno, si quiere, déjeme terminar Sí, con la clase y le mando la respuesta en cuál es el artículo. compañera. ¿Cuál? ¿Cuál es? Artículo 76 creo que es de la Constitución. Vamos a ponernos a buscar 76 o en la de 78. Constitución de Honduras. Ya le voy a decir cuál es. Vamos a ir a la Constitución. Que la conexión no es privada, El la del Poder 76. Judicial. A ver, cuéntenos, Adler, ¿qué dice? Aquí estoy viendo yo el 76, aquí tengo la Constitución. Dice, se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Sí, ese es. El 76. Que está basado justamente en este artículo que nos habla, el 12 de la ONU y el 5 de la OEA. Acuérdense que estos son de los 40, ¿verdad? Los años 40. La Constitución es del 82. ¿Sí? Ok. Luego hablamos de la libre circulación. La libre circulación es bien interesante aquí en Honduras por algo bien especial. Porque durante la pandemia del COVID, ¿qué sucedió? Los primeros días que tuvimos la pandemia acá. Tuvimos los toques de queda. Ok, y sí, en verdad, en ciertas partes los toques de queda. Sí, nosotros los tenemos todavía hasta las 10 de la noche, todos los días. Ok, eso La es restricción de circulación. eso infringe a su libre circulación. Sí. ¿Y por qué lo permitimos, Ignacio? Lo permitimos por muchas razones en la pandemia, para no contagiarlos, para tener una, ¿cómo le explico? Una humanidad, unas personas que los cuidemos, pues. Entonces, eso es lo que la yo veo. libre circulación es uno de los derechos. El otro de los derechos es el derecho a la salud, ¿cierto? Tenemos el derecho a la libre circulación, el derecho a la salud. Y esos dos están uno en contra del otro. Y en Honduras nosotros decidimos que cuál es el que gana. Libre circulación o salud. ¿Cuál ganó en Honduras? Los dos valen lo mismo, abogada. Pero se tiene que fortalecer uno para como quien dice, buscar un bien mayor. No valen lo mismo, Adler. No valen lo mismo porque uno tiene que ganar. Entonces no valen lo mismo. La salud, abogada, porque si usted tiene una emergencia médica y usted puede justificar la libre circulación por ese medio, tiene una emergencia y va al hospital. ¿Me está oyendo? Tanto Tania como... Abogada, pero entonces una consulta. Dígame. Si son dos derechos fundamentales, ¿por qué no valen lo mismo? Ok. Son dos derechos... Porque la salud es lo primordial del ser humano. Ok.
Escuchen bien lo que Y les voy a si comentar. no hay Son dos derechos que son originales. Significa que se originan con el origen de las Naciones Unidas y de la OEA. En otras palabras, no solo es que son derechos humanos, sino que son derechos originales. Además de eso, nosotros lo tenemos en la Constitución como derechos fundamentales. O sea que son las dos cosas, derecho humano y derecho fundamental. Los dos tienen el mismo rango, es decir, los dos son derechos humanos y los dos son derechos fundamentales, tanto la libre circulación como la salud. ¿Ok? Pero en algún momento va a haber una pugna. ¿Ok? Y va a tener que haber un ganador. Eso sucede a cada rato, abogada. Sí, todos los días de Dios. ¿Dónde? Adentro de los juicios que nosotros tenemos. Todos los juicios que usted va a ver, una parte va a citar ciertos artículos, la otra parte va a citar otros artículos y va a ganar lo que el juez diga. Eso es un juicio. En eso se trata, de eso se trata un juicio. Entonces, esas pugnas de derechos se dan todos los días. Y en el caso de los derechos humanos, de la libre circulación y la salud, Honduras dijo que era más importante la salud. Eso no es lo mismo que pasó en otros lugares. En otros lugares no fueron en muchos al principio, pero hoy en día sí lo vemos, que ya están en Estados Unidos, en muchos de los estados. Ellos han dicho, no, lo que importa es la libre circulación. La salud, si usted se quiere poner la vacuna, póngasela. Si usted quiere andar con máscara, póngasela. Pero aquí todos tenemos el derecho a circular. Eso es lo que han dicho muchos. Sí, abogada, porque ya está suspendieron el uso de la mascarilla. Nueva York, Florida, Washington, o sea, ya la mayoría de los estados está normal. Lo mismo en Europa, España. Tengo un familiar que está allá y allá la mascarilla lo miran raro si lo anda. Los niños ya van a la escuela de manera presencial y realmente pues todavía no hemos salido del COVID. Okay. Entonces, ellos dígame. Pero aunque el artículo 81 de la Constitución nos da este derecho a la libre circulación, pero el artículo 187 ahí especifica que puede ser violentado y en este caso está bien porque dice que puede ser suspendido por una epidemia o por muchas razones. Es bien extenso ese artículo. Entonces el Estado tiene la facultad de hacerlo y nosotros de obedecerle porque es seguridad nacional o salubridad nacional, no sé cuál es la palabra adecuada, pero aquí da la vía, o sea, lo permite y al mismo tiempo lo limita la misma Constitución, entonces está bien. Claro, no es nada, aquí obviamente se los restringe, pero está legalmente. Sí, aquí les recuerdo, aquí estamos hablando de derecho humano. El derecho humano, si ustedes se fijan, no tiene restricción. Dice, tenemos el derecho a circular libremente. Fíjense bien que ahí no dice, excepto en tiempo de guerra, que esa es una de las que más se conoce para detener la libre circulación, ¿sí? Aquí no dice, aquí lo único exclusivamente dice el derecho a circular libremente y en el otro dice a transitar libremente, ¿ok? Entonces ahí no hay límite. Ahí no hay límite en el derecho humano. Entonces, si nosotros elevamos eso y lo llevamos a la Corte Internacional, dígame. Que si nos enmarcamos en lo que es derechos humanos, entonces sí existiría una violación, aunque la Constitución da la vía para que se nos extinga. Sí, correcto. Así lo entiendo. Sí. Correcto. Okay, listo. Inclusive, desde el punto de vista constitucional, el hecho que ahorita todavía tengamos esa restricción tiene mucha nebulosa. ¿Por qué tiene mucha nebulosa? Porque ya está la vacuna, porque ya un montón de gente fue al exterior y no digan Estados Unidos, aquí nomás El Salvador se la fue a poner. Entonces, ya tenemos personas que están vacunadas que no necesariamente se vacunaron en Honduras, pero que ya tienen su cartilla. Esas personas no deberían de andar con máscara. Si se supone que funciona la vacuna, entonces ¿para qué voy a andar con máscara? ¿Cierto? Entonces, eso de obligación de andar con máscara, eso de que no puedo andar después de las 10 de la noche, esas cosas van en contra de lo que dicen las mismas restricciones que nos pone la Constitución. Pero ya en el ámbito de los derechos humanos no debería de existir ninguna violación al derecho de la libre circulación. Sin embargo, salud en contra de libre circulación, la mayoría del mundo, cuando todavía no existía la vacuna, cuando todavía no existía nada, dijo, chocan los dos y el que gana es la salud. Eso fue lo que dijimos.
a nivel mundial. ¿Okay? Entonces, eso es la cuestión de la libre circulación, se viola a cada rato y no necesariamente solo por el Estado. Si leen, ahí dice que todos tenemos que respetarlo, ese derecho. No dice que el Estado tiene que respetarlo, ni dice que la República, ni nada de eso. Entonces, cuando hay una manifestación y a mí me detienen en esa manifestación, a mí se me está violando mi derecho a la libre circulación. Sí. ¿Quién es el responsable de quitarlos de ahí? El Estado, porque él es el sujeto que se responsabilizó a darme mi libre circulación. O sea que el Estado es el que los tiene que quitar. Aunque el que me lo viole es el protestante, ¿sí? El Estado es el que los tiene que sacar. Muy interesante esa parte también. Luego de la libre circulación vimos la migración. Este es súper importante. A mí me encanta, fascina, como no tienen idea, cuando me dicen, existe un derecho humano a la migración y por eso es que se van las caravanas. El derecho a la migración, como derecho humano, dice que usted puede salir de cualquier país. Ahí no dice que usted puede entrar, ahí dice que usted puede salir. En otras palabras, eso que hace Estados Unidos, de que a usted lo agarra y lo mete preso y le dice, papi, ¿se quiere salir sin que yo le haga nada? Sin que haya proceso, ¿quiere irse? Usted puede decir, ajá, sí, claro que sí. Y usted lo monta en un avión gratis y lo mandan aquí de vuelta a Honduras. Eso significa que ellos están respetando el derecho a que usted salga de cualquier país. Porque el derecho que usted tiene es a salir. Ese es el derecho que usted tiene. Y dice ahí que inclusive usted puede salir de su propio país. O sea, yo puedo salir de Honduras. Ese es el derecho que yo tengo. Y el derecho que yo tengo es a regresar a mi país. Regresar a Honduras. Pero ahí en ningún momento dice que yo tengo derecho a irme a vivir a España, a irme a vivir a Francia, a irme a vivir a Rusia, a Estados Unidos, a Canadá. Ahí no dice eso. Entonces a mí por eso muchas veces yo les digo, los argumentos caen por su propio peso. ¿Existe el derecho internacional a la migración? Sí. ¿Sabe qué es ese derecho? A que usted se salga, no a que usted entre. Muy diferente, ¿verdad? Entrar a salir. Usted tiene todo el derecho a salir de mi casa, por favor, salga. Eso es lo que le estoy diciendo. Sin que nada le pase. Voy a abrirle la puerta y usted se va a salir. Pero entrar a mi casa usted no tiene derecho. Se fijan qué interesante ese punto de vista, ¿verdad? Sadie se está riendo. Cuénteme, Sadie. Ahora solo me río de su comentario. Sí, es que es muy gracioso, ¿no? Que nos tratan de vender algo que en realidad no existe. ¿Cierto? ¿Cuántas veces no hemos oído que nosotros tenemos el derecho a emigrar? ¿Verdad que nos han dicho eso un montón de veces? Ahora se dan cuenta que no es verdad. Ok. Luego tenemos el derecho al asilo. Este derecho al asilo es bien interesante verlo porque tanto la ONU como la OEA nos lo reconocen. Obviamente el asilo yo no lo voy a buscar adentro de Honduras si Honduras es donde yo tengo problemas. Lo voy a buscar afuera de Honduras, ¿sí? Entonces eso es lo que les están diciendo, es buscarlo en cualquier otro lugar. Pero nuevamente les digo, ahí no dice usted tiene derecho a irlo a buscar a Estados Unidos. Que es que todo el mundo lo pide para allá, ¿verdad que sí? No, váyanse a Canadá. Ah, no, yo ahí no me quiero ir, me quiero ir a Estados Unidos. Pero ahí el derecho le dice que usted tiene a cualquiera. No es que solo Estados Unidos se va a ir. Usted, a mí me encanta ese punto de vista. O sea, no sé por qué, es que piensan de que ellos tienen el derecho a irse a Estados Unidos, ¿verdad? No. Usted puede buscar Abogada, asilo, diga. cuando dice eso que es a cualquier país, en mi trabajo yo tuve una llamada de eso de asilo y la agente en Estados Unidos le estaba explicando al señor que era de El Salvador, me acuerdo, que él podía pedir asilo, o sea, ya sea si su papá era de un país, su mamá era de otro país y donde ese país tuviera un tratado. Entonces, ¿solo es así o es a cualquiera? Ok, existen asilos preferenciales, eso ya lo tenemos en derecho internacional. Entonces, de manera preferente usted puede pedir asilo a ciertos estados. ¿Sí? Entonces, si yo soy de Honduras, por ejemplo, puedo pedir asilo, tenemos ciertos convenios con Canadá, entonces ese sería el primero donde yo debería de pedir. ¿Sí? Eso, nuevamente, abogados que se especializan en asilo. Entonces ellos manejan la cartera de usted de El Salvador tiene tratados con este y este y este y este estado y ahí es donde nosotros vamos a pedir de primera.
Si esos a nosotros nos dicen que no nos van a dar asilo, entonces yo puedo ir a Estados Unidos. Entonces yo puedo ir a el siguiente que sigue en la lista. Obviamente Estados Unidos... Sí, porque a él pasado estaba de negando el frío. asilo en Estados Unidos y creo que el papá era de un país y la mamá de otro, entonces le decía, usted tiene que pedir asilo donde son sus Correcto, papás. correcto. O un porque- país con quien El Salvador tenga un convenio. Correcto, porque él tiene que pedir asilo donde, y eso es bien interesante, ya cuando vamos a la reglamentación del asilo, la reglamentación dice que es en un lugar donde usted se pueda adaptar. Y entonces él se debería de poder adaptar de donde es su mamá o su papá, ¿sí? O sea, pero eso ya es interioridades del derecho del asilo. Como les digo, en derechos humanos usted se puede especializar en uno de ellos, ¿sí? Eso es bien interesante. Estados Unidos sí tiene ciertos convenios que son muy raros en cuestiones del asilo. El primero que tienen es en estos momentos con personas que le ayudaron al ejército, a la naval, a las fuerzas costeras y a la fuerza aérea en Afganistán y en Irak. ¿Por qué? Porque esa gente está en peligro de los talibanes, en peligro de los locos realmente terroristas, de que los vayan a matar por haber ayudado a Estados Unidos. Entonces ellos tienen un derecho preferente a pedir asilo y se lo dan, porque me consta que se lo dan. O sea, sí. Tenían en un tiempo con la gente de Somalia, porque ellos estaban haciendo actividades para ayudar a defender Somalia. Inclusive una congresista actual de Estados Unidos es una de esas que se benefició de ese convenio de asilo que tenían con Somalia. Ibram Omar se llama ella. Entonces, ellos tienen esos convenios que ellos hacen usualmente por tiempo limitado de personas que están refugiadas, que ellos han tratado de ayudar o que los han ayudado a ellos, y entonces ellos los traen a Estados Unidos. Pero el resto de nosotros, no tenemos el derecho preferente, ¿sí? Entonces, ese es bien interesante. La otra cosa que deberíamos de saber es que si a mí me están persiguiendo por haber matado a Sadie, no puedo pedir asilo en otro estado, porque eso ya sería una violación que yo cometí, un delito común que yo cometí. No es igual a que yo diga, mire señores, a mí enfrente de mi casa me han parqueado una patrulla del 5º Batallón de Infantería. En mi casa llaman 10 a 20 veces al día y me dicen cosas OS y me cuelgan. Tengo miedo por mi vida, ¿sí? Entonces, ya eso es distinto. Eso no es un delito común, ¿sí? ¿Tienen preguntas sobre este asilo? No. Cheque. Y luego tenemos la nacionalidad. Es importante saber que todos tenemos que tener una nacionalidad. Y aquí, muy interesantemente, la ONU dice persona. Si se fijaron en todo lo demás, decía ser humano. Y aquí sí dice persona. Y ahí es donde ustedes como abogados deberían de entender que las sociedades mercantiles con fin de lucro y las sociedades sin fin de lucro también tienen nacionalidad. También tienen nacionalidad. Y ellos también tienen un derecho a poder decir, yo soy una empresa que me origino en Honduras. Yo soy Walmart y yo me origino en Estados Unidos de América. Esa es mi casa matriz, ahí es donde yo nací, ahí es donde yo estoy. Ellos también tienen ese derecho. Miren qué interesante, porque hasta ahorita todo decía humano, humano. Se han fijado, ¿verdad? Y ahorita ya le dice persona. Ahí les tiene que estallar su mente de abogado y decir, momento, aquí hay una diferencia, aquí hay algo nuevo. Entonces ahí deberían de hacer ese hincapié ustedes como futuros abogados, colegas míos, y decir, aquí tiene obligatoriamente que haber algo diferente porque la redacción está diferente, ¿sí? Y un abogado no redacta, especialmente a este nivel, no redacta cosas que no tengan por qué estar redactadas de esa manera, ¿sí? Todas las palabras son muy importantes en derecho. No sé si tienen preguntas sobre la nacionalidad. Ok. Y si no me equivoco, esta es la última. Esta es la residencia. Y cuando hablamos de la residencia, decimos que en la ONU no dicen nada, pero en la OEA sí hablan acerca de la residencia. La residencia ellos la definen como el lugar en físico, el territorio en donde yo realmente radico, donde yo tengo esa actividad, ¿sí? No sé si tienen preguntas sobre la residencia.
No. Ok, algo bien interesante sobre la residencia es que va a depender de cada estado qué es lo que significa residencia. Entonces, digamos, mi esposo tiene ya 2 años que solo va por cierto tiempo a Estados Unidos a ver a nuestro nieto, a ver a sus hijos, pero él básicamente vive más de 300 días al año aquí en Honduras. Él tiene su carta de residente de Honduras. Por fin, por fin. Los que han sido alumnos míos saben mi batalla para poder conseguirle esa carta. ¿Verdad? Por fin ya tiene su carta de residencia, su carnet de residencia, ya lo tiene el hombre. Pocha, ya es que es el colmo, Rosa, es el colmo. Entonces ya lo tiene. Sin embargo, él sigue pagando impuestos en Estados Unidos. Él no los paga acá. ¿Por qué él no lo paga acá? Porque él no tiene ingresos acá. Él, todos sus ingresos son de allá, porque él es retirado allá. ¿Sí? Entonces, él gana su pensión allá, él gana su dinero allá, entonces él tiene que pagar su dinero allá, porque ellos consideran que si usted trabaja o es retirado en Estados Unidos, usted sigue siendo residente de Estados Unidos, aunque no esté físicamente ahí. Miren qué interesante eso. O sea que cada estado puede determinar qué es un residente. Otra de las cosas que usted va a fijarse es que aquí en Honduras la residencia depende. Si usted está casado con un hondureño es una cosa. Si usted tiene hijos hondureños es otra. Entonces, solo por estar casado conmigo le dan residencia de 1 año, nada más. Y él tiene que estarla renovando. El día que él y yo tengamos hijos, solo con el hecho de que él sea papá de ese niño, ya tiene derecho a que le den la residencia por 3 años. Entonces, muy interesante que Honduras también, a mí muchas veces me dicen, abogada, ¿y las leyes migratorias cómo son de abusivas en Estados Unidos? Es que usted no ha leído cómo son de abusivas acá. Imagínese que por estar casado es 1 año y por tener hijos es 3. Y si yo no quiero tener hijos, ¿qué tal si yo me caso y no quiero tener hijos? Entonces el hombre va a tener que estar ¿en qué calidad? Y si él llega a estar fuera de Honduras por más de 100 días, pierde la calidad de residente y tengo que empezar todo el proceso otra vez. Eso es lo que usted me está diciendo. Y la ley de Honduras me va a decir, sí, eso es lo que le estoy diciendo. Ok, entonces a veces a mí me dicen, las leyes migratorias y las leyes residenciales de Estados Unidos son excesivas. Y yo solo quedo así como, usted sabe que mi proceso para hacerme residente de Estados Unidos al haberme casado con él, lo que me tardó fue 6 meses por el COVID. Escuche bien, por el COVID. Si no hubiera sido por COVID, hubiera sido más rápido, 6 meses. El proceso de residente de él fue... Mi mamá tuvo la residencia en 3 meses, abogada, por cáncer. Vaya, está. Y sin embargo... Yo siento que es más flexible allá más bien que acá. Sí, claro. Si usted tiene los documentos legales, es bien fácil. Yo teniendo todos los documentos legales, solo uno de los pasos, que fue que me reconocieran el matrimonio. Literal, yo ya llevé todos los papeles con todas las traducciones, con todos los documentos, con todas las auténticas, todo. Se lo di al Registro Nacional de las Personas y se estuvieron 18 meses, escuche bien, solo para decirme, sí, es cierto, está casada con el hombre. Y después estuve 2 meses para que pasaran eso que me dijeron, que yo estaba casada con él, a una computadora. No le estoy bromeando. Entonces, cuando yo le digo que a mí me costó esa residencia de mi esposo, ¿por qué me costó esa residencia de mi esposo? Y en cambio la mía, él tuvo que mandar mi partida de nacimiento, mis antecedentes penales y, que yo no tenía enfermedades venéreas, tuberculosis y polio. Y ya, eso fue, $200, $265. Ya, y tuve que esperar y fue porque vino el COVID y entonces empezaron a alargar, está cerrada tal oficina, Si no, yo lo hubiera tenido mucho más fácil. Ahí está, eso fue todo lo que tuve que hacer ustedes. Y el requisito para mantener la residencia. ¿Quieren escuchar cuál es el requisito para mantener la residencia? Pasar 10 días en Estados Unidos todos los años. Eso es todo. Tengo que irme 10 días allá, pues de vacaciones. Y ya. Eso es todo lo que me piden. A mi mamá le piden 6 meses, abogada. 6 meses allá, 6 meses acá. Tiene que leer bien. Eso le diría. Y yo. Es el 3er año de ella. Yo le diría que sí, 3er año con residencia. Que mire bien qué es lo que exigen. Porque usualmente lo que se exige son 10 días. 10 días, es todo. Lo que pasa es que si ella quiere hacerse ya ciudadana de Estados Unidos, entonces los últimos 2 años... Por eso. Los últimos 2 años le dicen esté yendo más seguido. Pero si usted solo quiere ser residente, 10 días es lo que le piden. Y ya. Entonces, muy interesante esas cosas.
Abogada, pero y a la abuelita de mi esposo, a ella le cancelaron su residencia porque pasaba más tiempo acá que en Estados Unidos. Eso depende de qué tipo de residencia Y tenía. es una señora de 80. A saber. Sí, sí, depende del tipo de residencia que le habían dado, de los requisitos, todo lo demás. Sí, les cuento porque lo vivo, por eso es que les cuento. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna observación, algo que adicionar. ¿Estamos bien? Bueno, muchachos. Abogada, yo tengo una consulta, abogada. Dígame. Fíjese que pude apreciar que, bueno, la mayoría de los temas, como que la OEA no se manifestaba. ¿Por qué es eso? Oh, ok. La OEA redactó su carta exactamente al mismo tiempo que la ONU, pero nosotros tenemos intereses que son un poquito diferentes en la OEA que en la ONU. Y la OEA adopta la carta antes de que la adopte la ONU. La única manera en que pudieron hacer eso es quitando muchas cosas de esa carta. Si esas cosas se hubieran mantenido, no se hubiera firmado antes de que se firmara la carta de la ONU. Esa es la razón, porque ellos firmaron la carta antes de que la firmaran la OEA, la firmó antes de la ONU, y para poder hacerlo quitaron varias cosas de ella. Gracias, abogada. La orden, habla. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Ok. Para la siguiente clase, miren el video número 2 y nos miramos entonces la otra semana. Si me deben algo, tienen pendiente su examen de reposición, escríbanme para que entonces podamos platicar acerca de los pasos que tiene que seguir para poder tomar su examen, ¿sí? Si no, les deseo un feliz fin de semana, que descansen, que estén más relajados porque ya van a tener menos cosas que hacer este fin de semana y espero que la disfruten un poquito por lo menos este fin de semana. Buenas noches. Gracias, abogada. Gracias, buenas noches.